tengo que decir que está siendo en ese sentido un grupo ejemplar, ¿no? Y que estamos aprovechando bien el tiempo. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra programación. Pues la verdad es que para mí también es un placer, ¿no?, poder presentar a Antón Leis hoy como ponente de este curso, ¿no? Y lo primero, obviamente, pues darle las gracias por haber encontrado el tiempo para estar hoy aquí en los cursos. Decir que, bueno, Antón y yo nos conocimos hace casi exactamente un año, justamente en el curso que realizamos a finales de agosto, principios de septiembre del año pasado, justamente en el momento en que se incorporaba a su puesto actual como director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Permitidme brevemente que os presente a Antón y su trayectoria. Bueno, su carrera está ligada, pues, al ámbito de los organismos internacionales y del multilateralismo, ¿no? Es funcionario de la OCDE, donde ha ocupado diversos puestos en el Secretariado de Relaciones Mundiales y en el gabinete del secretario general. Antes de su nombramiento ocupaba el puesto de consejero del secretario general, de Ángel Gurría, ¿no?, con rango de jefe de división. Entre 2018 y 2020 fue vocal asesor de la Secretaría General de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global del Gabinete de Prensa del Gobierno, a cargo de la coordinación de la participación de España en el G20 y de otros asuntos multilaterales, lugar en el que, por cierto, coincidió con el actual ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el ministro Álvarez. Fue igualmente asesor de la Secretaría de Estado de la Cooperación Internacional y anteriormente ha desempeñado distintos puestos de cooperante en el Banco Africano de Desarrollo, como especialista senior en gobernanza y desarrollo del sector privado desde Túnez y Costa de Marfil, en el Banco Mundial como asesor jurídico, trabajando sobre las regiones de África subsahariana y América Latina y el Caribe desde la sede de esta institución en Washington. Es licenciado en Derecho con premio extraordinario por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con un máster en Derecho por la Harvard Law School y un doble diploma de máster en Administración Pública por la London School of Economics y el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po, y habla inglés, francés y portugués. De nuevo, muchas gracias, Antón, por estar aquí y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Bueno, gracias a todos y a todas por participar en estos cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que siempre son un gusto. Yo recuerdo venir aquí como estudiante de primero de carrera y la verdad que esto es un marco incomparable, tanto física como intelectualmente, ¿no? Y gracias a la Fundación Carolina y al Gobierno de Cantabria por la organización de este curso, que no sé cuántas ediciones tiene ya, pero yo creo que se convierte en un clásico del verano, ¿no? Un espacio de reflexión sobre América Latina. Además, me contaba José Antonio que habéis tenido algún cameo excepcional con el que nadie contaba, ¿no?, en este curso. Yo no vengo a competir con Pepe Borrell, tampoco con el profesor Sanahuja en temas de América Latina. Yo he hecho la mayor parte de mi carrera en el mundo de la cooperación, más en África subsahariana, pero soy muy consciente como director de la ECI del papel de América Latina y del papel de España, en este caso también de la Unión Europea, en el ámbito de la cooperación con América Latina, no solo por lo que representa para la región, sino también lo que puede representar de paradigma para un nuevo modelo de cooperación con el resto del mundo. Yo quería hacer una exposición. Lo que más me interesa a mí, siendo un poco egoísta, sacar de este curso es la discusión con vosotros, entonces voy a intentar lanzar algunas ideas para provocar esa discusión, pero lo que me gustaría es que tuviéramos tiempo para una reflexión, bueno, para un diálogo, ¿no? Me gustaría daros algunas ideas. Bueno, el título es un título deliberadamente amplio, con lo cual me da mucho margen, ¿no? Voy a hablaros un poco de América Latina, cómo veo yo la situación o el contexto en estos momentos, desde la perspectiva de la cooperación, hablaros de cómo vemos también el papel de la Unión Europea, y por aquí ha pasado, pues, el alto representante, en fin, gente mucho más autorizada que yo para ello, pero sí que creo que estamos en un momento muy importante de redefinición de la relación entre esa otra relación transatlántica, ¿no?, de la que habla Pepe Borrell, en el ámbito político, pero también en el ámbito de la cooperación, y luego cómo lo vemos desde España y qué papel puede jugar España, la cooperación española, la Agencia Española de Cooperación, en esta otra relación transatlántica, ¿no? Y me gustaría, pues eso, daros algunas pinceladas del contexto, cómo lo veo yo, el contexto global y en concreto en América Latina,
Algunas pinceladas de por qué la cooperación con América Latina es importante, no solo para España y para la Unión Europea, sino en general. Luego una visión de lo que de la cooperación europea desde España y el papel que vemos para la cooperación española en esta relación. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en un mundo que vive en un estado de crisis permanente. Yo creo que nos estamos acostumbrando ya a que lo normal sea la crisis, ¿no? La crisis se convierta en una nueva normal, ¿no? Un nuevo paradigma. La normalidad está muy permeada por las crisis, ¿no? Acabamos de salir de la crisis de la COVID-19 y ahora entramos en una serie de crisis alimentaria, energética, de financiación derivadas de la invasión rusa de Ucrania y las consecuencias pues, que esto está teniendo a lo largo y ancho del mundo. Para la cooperación esto es un desafío porque de alguna manera se nos está juntando lo urgente con lo importante, ¿no? La dificultad con las crisis es que uno puede tender de manera miope a atender, cuando uno tiene un incendio, a atender el fuego, ¿no? Y esto pues, nos puede llevar a las cooperaciones o al sistema internacional de cooperación a atender la crisis de Ucrania desatendiendo otras crisis, otros desafíos globales o a atender el corto plazo a través de la acción humanitaria en particular en detrimento de otros instrumentos como la cooperación al desarrollo. Y ese es un desafío que en estos momentos tenemos todas las cooperaciones del mundo. Es decir, cómo hacemos frente al urgente, situación humanitaria en Ucrania, crisis alimentaria, crisis energética, sin olvidar pues lo importante, la lucha contra el cambio climático, las desigualdades preexistentes, las situaciones en otros lugares del mundo, entre otras cosas porque también hay un tema de narrativa política también. Yo acabo de venir un viaje en Oriente Medio, he estado en Palestina, en Jordania y en Líbano, y hay una percepción de que tenemos un doble estándar como europeos o como españoles que atendemos más, lo que ocurre más cerca de nuestras fronteras, lo que ocurre en otras situaciones, ¿no? Y en una conversación con el ministro de Finanzas de la Autoridad Palestina decía doble moral, el doble estándar, ¿no? Yo creo que esto hay que darle la vuelta. Todos tenemos doble estándar, de alguna manera, es decir, la atención a todos los problemas del mundo no existe. La cooperación española, la cooperación europea tiene que priorizar, siempre priorizamos todos, pero sí es verdad que tenemos un desafío de cómo atender esta situación urgente sin olvidar lo importante. Y yo creo que esto es fundamental en el ámbito de América Latina, porque la atención, lo que está ocurriendo en Ucrania tiene ya consecuencias globales. Y lo hemos visto recientemente en Ecuador, por ejemplo, por daros una pincelada, la situación de inestabilidad social derivada en gran parte o una parte no menor por los precios de los fertilizantes, lo cual se deriva pues, de la situación de conflicto en Ucrania. Sabéis que Ucrania, pero en particular Rusia, es uno de los principales productores de fertilizantes y el incremento de los fertilizantes pues, tiene un impacto directo, pues son mercados globales, en lo que ocurre con los campesinos ecuatorianos, ¿no? Tres crisis, yo creo, o tres desafíos, ¿no? En América Latina en concreto. En este contexto, como digo, de crisis superpuesta y donde de alguna manera tenemos que atender pues, al fuego y sin olvidar pues, las dinámicas de largo plazo. En primer lugar, un desafío económico de recuperación. América Latina necesita crecer. Eso es así. Yo no soy para nada un teórico de crecimiento. Sabéis que América Latina antes de la crisis de la COVID venía de una década perdida. Entre el año 90 y el 2020 el crecimiento medio anual de la región fue el 2,7%. Y eso es poco para una región en transición, una región de renta media. Hay graves desafíos, y no voy a abundar, los habéis escuchado estos días seguro, de cohesión social. Es una región muy desigual, la más desigual del mundo. Hay graves desafíos de informalidad. Tenemos una clase media, eso lo dice don Enrique Iglesias, somos una región de renta media pero sin clases medias, ¿no? Hay una clase media vulnerable que en contextos como este de alta inflación, contextos de fragilidad económica, pues inmediatamente
se pone al borde del precipicio y es caldo de cultivo para una situación de inestabilidad social. Y en la región había una situación de inestabilidad social preexistente a la crisis de la COVID-19. El año 2018 y el 2019, lo sabéis, fueron años de gran inestabilidad. Algunos de estos conflictos se han reconducido, como el caso de Chile, que yo creo que es el paradigmático, a un proceso constituyente, ¿no? A algo constructivo, pero es verdad que ha habido procesos de este estilo pues, en Brasil, en Perú, en Chile, etc. Pero yo creo que el tema del crecimiento es fundamental. Entre otras cosas porque venimos de una situación de pandemia. América Latina fue la región que más experimentó un bajón de crecimiento en el año 20 como resultado de la pandemia. La salida el rebote era más o menos vigoroso, pero este año la CEPAL acaba de revisar también muy a la baja las perspectivas de crecimiento. Estamos hablando de 1,8% de crecimiento anual para el conjunto de la región, con muchos países cerca del cero. Y en países, en fin, con un crecimiento demográfico positivo, pues estas tasas de crecimiento son muy bajas y van a plantear problemas de estabilidad. Y además los países enfrentan esta situación de desacelerón en un contexto pues, de alta inflación y, como digo, la inflación y las clases medias, sobre todo, se lleva muy mal y la inflación más clases medias acaban casi siempre en inestabilidad política. Me refería al caso de Ecuador, pero yo creo que vamos a ver unos meses y unos años complicados desde el punto de vista de la estabilidad política de la región de América Latina y de otras zonas del mundo, digamos, más expuestas a las consecuencias de estas crisis superpuestas. Y luego la región tiene un margen de endeudamiento, tiene un nivel de deuda alto. Bueno, todos salimos ya de la crisis del año 20, ¿no? De la COVID endeudados, un endeudamiento importante. Pensad que incluso antes de la pandemia, los 3 países que han tenido situaciones de reestructuración de deuda próximas al default, ha habido 3, todos ellos países de renta media, por cierto: Ecuador, Argentina y Líbano. El Líbano es un caso dramático, pero no corresponde al objeto de este curso. Pero bueno, una situación económica bien complicada. En segundo lugar, muy importante, una cuestión de cohesión social y de desigualdades. La crisis de la COVID-19 ha llevado a un 30% más de personas en una situación de hambre. Hay 86,4 millones de personas, no es poco, en América Latina en una situación de inseguridad alimentaria. Y la consecuencia de lo que está ocurriendo en Ucrania, con la subida de los precios de los alimentos, etcétera, puede llevar a 8 millones más a esta situación. En un contexto, además, de políticas sociales, pues ciertamente ineficaces. Yo recuerdo, es verdad que ha habido algunos experimentos interesantes, incluso en países como, por ejemplo, Guatemala. Yo lo recuerdo en el curso, en el seminario en el que hablamos de Centroamérica, ¿no? Algunos experimentos importantes en países como Guatemala, que no ha tenido nunca un sistema de protección social. Guatemala es un país, para que os hagáis una idea, que el año pasado por primera vez superó el 10% del PIB en recaudación fiscal. España tiene un 34%, la media de la OCDE debe estar por ahí, en el 34%. América Latina, la media de estar un 24%. Bueno, estaba por aquí Rita, que seguro que maneja las cifras, pero en fin, es un país que no recauda ni siquiera lo suficiente para tener un ejército o una política de seguridad, y pusieron en marcha un programa de protección social temporal durante la pandemia. Entonces hay algunos elementos, algunas pinceladas de embrión de estado del bienestar en algunos de estos países, pero en general la pandemia le ha pegado muy fuerte a América Latina, la región que más fuerte le ha pegado, porque tiene una pirámide poblacional no muy distinta de la nuestra. O sea, para una población que envejece y está envejeciendo muy rápido, más rápido de lo que envejeció Europa en su momento, y al mismo tiempo no tiene un sistema de salud o sistemas de salud resilientes, ni bien financiados, ni políticas sociales, digamos, eficaces, ¿no? Y en tercer lugar está la cuestión de la crisis climática. América Latina, lo sabéis, es el hogar del 50% de la biodiversidad del planeta, pero es la región que más ha sufrido la deforestación, por ejemplo. Es la región con una masa forestal más grande del mundo, pero la que más en los últimos 10-20 años ha sufrido pues la pérdida de este patrimonio.
La crisis climática nos afecta a todos, sin ninguna duda, pero en América Latina yo diría de manera mucho más intensa. Y yo creo que esas son las tres grandes crisis a las que se enfrenta América Latina, en realidad el conjunto del mundo, pero que tienen unas especificidades latinoamericanas muy importantes. Y luego hay algunas otras crisis que a veces cometemos el error de identificarlas como crisis primarias, y yo creo que son más bien síntomas de estos tres problemas de base, que es la cuestión migratoria. Sabéis, hay 5,5 millones de venezolanos y es una situación dramática. Os lo digo, yo he estado en Colombia, tenemos muchos proyectos en la ECI trabajando con población migrante venezolana en los países limítrofes, y os aseguro que no es lo que uno esperaría. Hay imágenes que uno no esperaría ver en países de renta media, entre comillas. La situación de violencia, sabéis que América Latina en el ámbito, digamos, de violencia en términos de seguridad ciudadana se presenta muchas veces como la región más violenta del mundo. O cuestiones como ataques a los defensores de derechos humanos, la cuestión de la violencia de género, que es verdad que tal vez sea una región donde empieza a haber ya sistemas de detección de estos problemas y por lo tanto con respecto a otras, pienso en África, pues parece que hay más violencia de género, en parte hay mucha, pero empieza ya a haber sistemas de detección. Pero yo creo que estos son manifestaciones de estas crisis, ¿no? De esta situación económica de década perdida y de riesgo de tener otra década perdida, de desigualdades profundas en las sociedades latinoamericanas y esa vulnerabilidad ante pues, la crisis climática. Y yo creo que hay dos crisis adicionales y esas, o dos consecuencias de estas tres crisis primarias que desde el punto de vista de la cooperación son muy relevantes, la cooperación española y la cooperación europea, que es la llamada crisis de la democracia por un lado y en segundo lugar la crisis del regionalismo, de la integración regional latinoamericana. En el tema democrático yo creo que el riesgo obviamente que cuando uno se encuentra en una situación de bajo crecimiento y de situaciones de desigualdad creciente o desde luego una percepción de que el Estado, las instituciones democráticas no le funcionan a la gente, no están resolviendo a través de los servicios públicos situaciones de desigualdad, el riesgo es que haya un cuestionamiento importante de la democracia, y yo creo que esto lo estamos viendo en América Latina. El Latinobarómetro del año pasado nos decía que por primera vez menos de un 50%, el 49% de las personas estaba de acuerdo con que el sistema democrático es el sistema mejor de los posibles. Es verdad que da la sensación de que lo que hay es un crecimiento, es analizando los datos del Latinobarómetro con algunos colegas, es verdad que lo que parece es que más que un surgimiento del autoritarismo, parece que ha habido como una cierta... Exactamente, el problema, y casi es más preocupante, es el crecimiento de los indiferentes, ¿no? La gente que dice que se desentiende del sistema democrático porque dice, bueno, yo, en fin, pago impuestos, pero aquí no cambia nada, los servicios públicos siguen siendo servicios de baja calidad, etcétera, ¿no? Y este tema de la democracia yo creo que es fundamental, absolutamente fundamental, porque tenemos de alguna manera que poner un cortafuegos entre esta crisis económica, crisis de desigualdad, crisis climática y ese impacto que puede haber de desestabilización social, de crisis, de cuestionamiento de las instituciones, de conflicto en algún caso. Y en segundo lugar esa otra situación, yo creo que también de crisis, que es el regionalismo latinoamericano, la integración regional. Una de las grandes historias de éxito desde el punto de vista del desarrollo o del paso de lo que es un país en desarrollo, digamos, a un país desarrollado, de vencer esas trampas de la renta media, de las trampas del crecimiento, ¿no? de las trampas del desarrollo, hay dos ejemplos en todo el mundo que son paradigmáticos. Uno es Corea del Sur y el otro es el país donde vivimos o donde estamos hoy. Y esto en España se logra, bueno, en fin, hay mucho escrito sobre esto, pero en gran parte se logra con procesos de integración, con un proceso de integración europeo como el que hemos vivido, que no solo ha supuesto un paso de, bueno, pues eso, de ser un país, pensad que España ha sido un país receptor de ayuda al desarrollo hasta el año 81, o sea, que fue el año cuando yo nací, por cierto. Hasta ese año nosotros éramos un país en desarrollo. De hecho, creo que todavía seguimos repagando algunos préstamos del Banco Mundial. O sea, de pagar todo, bueno. Pero
no hace tanto de esto. Y hay algo que en América Latina ha impedido, y es una de las famosas trampas, ¿no? Es que ese proceso virtuoso de integración regional como mecanismo de progreso económico, también de estabilización social y democrática, es que estos procesos de integración regional están en estos momentos muy flojos, ¿no? El SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, está varado, como sabéis. Bueno, parece que hay algún pequeño avance en las últimas semanas, pero incluso Centroamérica, que es la región probablemente de América Latina donde el argumento para la integración es más grande, son economías muy pequeñas, en muchos aspectos muy parecidas, que ganarían muchísimo integrándose y comerciando entre ellas. No está ocurriendo. Mercosur también es un proyecto que en estos momentos está bastante varado. Y esto es un gran problema porque es un freno a la prosperidad económica y a la integración, incluso a la estabilidad política y al progreso de los sistemas democráticos en la región. Entonces, os he pintado un escenario un poco negro, porque el mundo está negro, y esto yo creo que tenemos que tenerlo claro, aquí, allí. Yo creo que esto debería ser razón suficiente para que entendiéramos que cooperar con América Latina y utilizar la ayuda al desarrollo y utilizar los instrumentos de cooperación con una región como América Latina esté plenamente justificado. Pero es verdad que eso es algo que a lo mejor desde España tenemos muy interiorizado, pero no penséis que hay muchos actores actores de cooperación que están pensando en América Latina como una región de cooperación. Se ha instalado desde hace tiempo en el ámbito de la cooperación al desarrollo, y yo creo que viene a ser impugnado por la Agenda 2030, pero yo creo que no hemos hecho todavía esa conexión. Ese énfasis en, bueno, en realidad lo que nos tenemos que hacer, que es un proceso muy ideológico, también debo decíroslo, que es que nos tenemos que centrar en los más pobres, los países menos avanzados, los PMAs, los LDCs, y esos están en África, la prioridad tiene que ser África, etc. Yo creo que las cifras que os he dado demuestran que si los países de renta media pudieran por sí mismos resolver la situación de cambio climático, de desigualdad, de brechas digitales, en fin, tengo cifras, lo que queráis, pues no habría ninguna necesidad de trabajar en América Latina. Esto no es así, y yo creo que, de hecho, en esta crisis, ya lo hemos visto en la crisis de la COVID, que fue una crisis de países de renta media y una crisis de clases medias. Yo creo que esta crisis o esta confluencia de crisis de las que os hablaba también es una crisis que va a afectar, no voy a decir de manera desproporcionada a los países de renta media, pero que los países de renta media pueden convertirse en un ángulo muerto de la respuesta internacional, claramente. Incluso también los países menos avanzados, en fin, se lanzó alguna iniciativa de alivio de deuda en el ámbito del G20 que ha sido utilizada por una decena de países únicamente. Es decir, hay un riesgo aquí de salir de esta crisis, como de todas se sale. La cuestión es si por el camino nos dejamos un reguero de inestabilidad política, de países pues, que entran en espirales autoritarias, en conflictos abiertos y no tan abiertos o no. Es decir, yo creo que los datos que os daba, el ayudar a la región o el apoyar los esfuerzos de la región para resolver estas crisis deberían ser razón suficiente para cooperar. Pero es que además yo creo que hay razones más que suficientes también para que desde el punto de vista de la cooperación europea y española pensemos en América Latina, más allá del atacar estas crisis, y son las grandes oportunidades que hay. Yo creo que hay claros argumentos para resaltar la importancia de América Latina. Primero, el que tenemos que cambiar ya el paradigma de la cooperación al desarrollo. Y, en fin, José Antonio y yo, desde que nos conocimos ese día, hemos estado trabajando mucho en el proyecto de ley de cooperación español, que sabéis que está ahora en el Parlamento y que abraza esa idea de que la renta media de un país es un dato entre muchos, pero que tenemos que trabajar en desafíos globales. Y además, la cooperación no debe de plantearse solo como una respuesta a los problemas, yo os hablaba de todos los problemas, sino también el trabajar juntos para explorar oportunidades. La crisis climática yo creo que es un caso paradigmático. Los acuerdos de París del año 2015 yo esto se lo escuchaba al director de la Agencia Francesa de Cooperación, que participó bastante, sabéis que lo acogió Francia, en fin, toda la discusión de la COP25, fue una co-creación europea y latinoamericana. Si uno ve los países más comprometidos con el tema de la transición verde, los tenemos a estos dos lados del Atlántico. Y yo creo que esa idea de la cooperación como vamos a atacar, bueno, primero la concepción paternalista de yo te vengo a ayudar, yo te cuento cuáles son tus problemas y sobre todo tus soluciones, eso hay que superarlo. Yo creo que hay que
trabajar sobre problemas y desafíos comunes en el norte y en el sur, pero también trabajar oportunidades comunes, ¿no? Trabajar la cuestión de las migraciones en una perspectiva positiva, amplia, integral, la cuestión del cambio climático, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso nos lleva, desde el punto de vista europeo, a la necesidad de cooperar más con América Latina. Yo creo que hay una doble percepción. Primero, que no es una percepción, yo creo que es una realidad, vamos a decirlo así. Primero, una cierta desaparición del continente, o sea, de la región de América Latina en los grandes debates globales. El continente ha estado desaparecido, en parte, bueno, por dinámicas políticas, no ha habido un liderazgo claro, hemos pasado unos años también de ciertos giros en unos países, en otros, en algunos casos pues con liderazgos que no han apostado, como siempre ha sido el ADN de la región, por el multilateralismo y por participar activamente en los debates globales. Y al mismo tiempo una ausencia que casi me preocupa más, porque esa es sobre la que podemos actuar desde aquí, que es la ausencia de la Unión Europea en el continente, ¿no? Y yo creo que esto hay que decirlo sin ambajes. No hay cumbres, y esto va más allá de la cooperación, no hay cumbres Unión Europea-América Latina desde el año 2015, y eso os da una idea de una cierta desaparición, sobre todo en una región. Y hablábamos antes con José Antonio que no nos gusta a ninguno de los dos esa palabra de la eurocompatibilidad. Yo creo que algunos ponentes la han utilizado aquí. Yo sí que creo que desde el punto de vista de la cooperación, yo lo digo mucho y se lo oigo decir mucho también al Ministerio de Asuntos Exteriores, no tenemos que contraponer valores e intereses. A los españoles les interesa la cooperación internacional, nos interesa que a nuestros socios les vaya bien. Las imágenes dramáticas que vemos muchas veces de fenómenos migratorios, podríamos evitárnoslas y ahorrárnoslas con mayor inversión en cooperación al desarrollo. La crisis climática que estamos viviendo de manera perceptible en las masas forestales españolas, eso también se combate con mayor cooperación internacional, porque no se entiende de fronteras. Y yo creo que esa idea de contraponer muchas veces los valores y los intereses, y por supuesto, desde luego, los españoles son una de las, desde luego, de los Estados miembros de la Unión Europea, Eurobarómetro tras Eurobarómetro, somos una de las sociedades más comprometidas con la cooperación internacional y con ayudar a resolver estos desafíos globales. Pero es verdad que muchas veces pues, nos cuesta hablar nos somos un poco tímidos hablando, o lo hemos sido tradicionalmente, en parte porque llevamos 20 años con una visión de la cooperación quizás excesivamente tecnocrática, donde todos son proyectos y indicadores y objetivos, y el mundo se nos está poniendo un poquito más complejo, más político, ¿no? Más político. Pero político, es verdad que la palabra política muchas veces parece sucia, ¿no? Como, político, eso están los intereses de las grandes multinacionales. No, la cooperación es una política pública y es una política, y con cooperación se hace política. Y yo creo que si nos creemos nuestro papel en el mundo como europeos y como españoles, tenemos que aspirar a trasladar pues, los valores que son los propios de nuestra sociedad, pero sin ningún tipo de ambaje ni timidez. Si apostamos por la igualdad de género en casa, si pensamos que los hombres y las mujeres son iguales y todo el mundo, pues eso deberíamos de trasladarlo a nuestros proyectos de cooperación. Si estamos apostando por un modelo de crecimiento económico que sí permite generar oportunidades, pero que lo reparta de manera justa con un sistema de cohesión social, y eso es el mejor invento europeo, el Estado social, pues tendremos que trasladarlo a través de nuestra cooperación. Esto puede parecer muy obvio, pero yo creo que llevamos 20 años de una cierta desconexión muchas veces de las políticas de cooperación aplicadas por muchos países europeos, muchos donantes, muchos actores de cooperación, muchos organismos internacionales, y lo que hacemos en nuestra propia casa. Y esa reconexión yo creo que lo estamos viendo. Si podéis, os recomiendo la lectura. Además me lo enviaste tú, no sé si llegaste a leerlo, José Antonio, la nueva estrategia de cooperación del Reino Unido. Veréis que con una lógica muy distinta a la nuestra están en la misma onda. No, la lógica es quizás la misma, es reconectar la agenda doméstica con la internacional, pero veréis que con unos valores, claro, con una agenda doméstica radicalmente distinta a la nuestra, pero todo el mundo está conectando mucho más la agenda internacional y la agenda de cooperación con la agenda doméstica. Entonces, yo creo que estamos ante un continente que comparte valores, con el que compartimos intereses, sin ninguna duda, y yo creo que eso no cabe duda, y una agenda
agenda común latinoamericana y europea, pero también valores. Y es un continente que siempre se ha mirado en Europa. Lo sabéis, algunos de vosotros sois latinoamericanos, en fin, a nivel de formación, a nivel intelectual, siempre se ha mirado en la mayor parte de países de América Latina. Es verdad que hay un país muy grande en el norte que también ha sido referente y muchas veces paradigma alternativo, pero América Latina en general se ha mirado en Europa. Y yo creo que, francamente, no les hemos, como europeos, no les hemos devuelto la mirada tanto como deberíamos de haberlo hecho en los últimos años. Y yo creo que hay una importancia también estratégica y geopolítica. América Latina está compuesta por 33 países. Hay 3 países que son miembros del G20, incluido Brasil, que va a tener la presidencia en el año 2024, tal vez con un gobierno distinto del actual. Hay 4 miembros de la OCDE. Y 3 que tienen estatuto de candidato ya, y son de los 33 países. La Unión Europea tiene relaciones comerciales o acuerdos comerciales o de marcos de asociación políticos con 27 de los 33. Hay pocas regiones con las que tengamos una relación tan intensa, al menos sobre el papel. Y al mismo tiempo hay una competencia de otros actores, lo cual, desde el punto de vista de los países latinoamericanos, es perfectamente lógico. Ante un cierto desinterés por parte europea, pues los países buscan sus opciones para tener su política comercial y de otro tipo, ¿no? Seguimos siendo como europeos, o la Unión Europea, el primer inversor directo en la Unión Europea, pero en el ámbito comercial, en la mayor parte de países ya no somos ni el primero ni muchas veces el segundo, ¿no? Yo creo que hay un mayor interés por parte de la Unión Europea. Esto yo creo que cambia a partir del 24 de febrero de este año. Los votos en la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando la Unión Europea se ha visto amenazada ante una amenaza exterior, en este caso la guerra de Ucrania lanzada por Putin, cuando uno cuenta los votos en el mundo, los votos de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por cierto, entre Europa y América Latina representamos aproximadamente 1/3 de los Estados miembros de Naciones Unidas. Os dais cuenta del enorme potencial que tiene eso de cara, pues, a votaciones o a marcar una agenda internacional, ¿no? Y yo creo que cuando hemos ido a buscar a nuestros amigos, nos hemos encontrado que en África la cosa está más dividida de lo que pensábamos, y que en América Latina únicamente 4 países se abstuvieron, y de hecho no hubo ningún voto en contra. Es verdad que, y eso es muy importante también, y yo creo que eso es uno de los ámbitos donde la cooperación tiene mucho que decir, América Latina no son 3 países. Yo sé que hay 2 países en el mundo, uno es España y el otro Estados Unidos, donde lamentablemente la percepción en el debate político de día a día y muchas veces en el ámbito mediático, la realidad de América Latina se entiende a través de 3 países, ya sabéis todos cuáles son. No, América Latina son 33 países y hay una agenda de democracia y de derechos humanos con los países que se deslizan o que no son países, que son países autoritarios, pero hay una agenda muy positiva y muy propositiva en multitud de otros ámbitos. Y esa complejidad yo creo que hay que entenderla, y la cooperación española e incluso la cooperación europea lo ha entendido siempre, pero es una realidad que en el ámbito político no siempre hemos logrado transmitir, ¿no? Yo creo que en el ámbito europeo creo que hay una necesidad de 3 cosas, ¿no? En primer lugar, más presencia política. Va a haber una ministerial Unión Europea-CELAC en la segunda mitad de este año, que puede ser un primer paso para un segundo momento, va a ser en octubre, ¿no? Para un segundo momento, una cumbre iberoamericana en marzo de 2023, y un tercer momento, y esto ya, en fin, es público, el ministro creo que lo dijo, de hecho, aquí, lo ha dicho recientemente, estamos planteando, va a haber un momento muy importante que es el de la presidencia española del segundo semestre del 2023, el plantear una cumbre Unión Europea-CELAC que relance la relación política con América Latina. Yo vengo a hablar sobre todo de cooperación, pero es que el marco es ese. Necesitamos una nueva relación política con América Latina, como europeos. En segundo lugar, y yo creo que hay un gran elefante en la habitación, que es el tema comercial. Yo creo que esto es evidente, va más allá de la cooperación, pero creo que desde una perspectiva de coherencia de políticas, en fin, y lo hablaba en los European Development Days con Andrea, por ejemplo, ¿no? No podemos entender la política de cooperación desconectada de la política comercial. Sabéis que una de las
Yo creo que de las virtudes que tiene la Agenda 2030 y los nuevos paradigmas también, por cierto, incluidos en el borrador en el proyecto de ley de cooperación, es esta idea de la coherencia de políticas. Tú no puedes estar haciendo cosas a través de la cooperación o el desarrollo que no sean coherentes con tu política comercial o con tu, digamos, política internacional en sentido amplio. Y yo creo que con América Latina hay un elefante en la habitación, que es el tema de los vínculos comerciales, ¿no? Ante la presencia de otros actores. Yo creo que es importante que se den pasos, idealmente antes de la presidencia española, para acabar de modernizar los acuerdos con Chile y con México, y ojalá que el acuerdo con Mercosur, que es un acuerdo progresista, o sea, es un acuerdo comercial que tiene cláusulas de salvaguardia importantes en materia de derechos humanos, en materia de protección medioambiental, pues vayan adelante. Pero necesitamos, desde el punto de vista de la cooperación, una nueva agenda de cooperación con América Latina. La Unión Europea está redefiniendo lo que es la cooperación, ¿no? De hecho, de manera paradigmática, la antigua Dirección General de Cooperación al Desarrollo, DEFCO, ahora se llama de Asociaciones Internacionales, INPA, ¿no? International Partnerships. Y se pasa de una lógica, digamos, más asistencialista, ¿no? Una lógica de la cooperación donante-donatario, intergubernamental, a otra donde, pues digamos, hay una lógica más de asociación, de relación de igual a igual. ¿Qué problema y qué desafío tenemos en América Latina? Que es que en el nuevo instrumento financiero, que es como el presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años, solo se dedican en la ventana, el INDICI, que creo que ya os han soltado el palabra, que el palabro, que es digamos, el presupuesto para cooperación al desarrollo de la Unión Europea, el Global Europe, bueno, le hemos ido cambiando de nombre muchas veces, ¿no? Pero bueno, digamos, como hay alrededor de únicamente para América Latina solo 3.400 millones de euros en 7 años. Eso es muy poco dinero. Es una bajada del 15% con respecto al momento anterior. Es menos de un 6% del total. Es realmente poco dinero. Es un desafío, pero yo creo que también una oportunidad. Es decir, hay poco dinero tradicional de cooperación europea, pero es nuestra labor, de todos los actores de la cooperación europea, también la española, de apalancar recursos, de sumar, y de ahí viene ese espíritu de las iniciativas Team Europe, donde la Comisión o las instituciones comunitarias trabajan con los Estados miembros para apalancar recursos adicionales. Y digo esto porque el dinero es importante. Es verdad que nosotros apostamos por una relación de cooperación con América Latina basada en el diálogo de políticas, en esos valores compartidos, pero es verdad que hay necesidades de inversión muy grandes en América Latina, en brechas digitales, entre campo y ciudad, hay unas brechas digitales sustanciales. En todo lo que es transición ecológica, las necesidades de inversión son enormes en energías renovables. Es una transición que va a ser cara. Las transiciones todas, y la social también, son transiciones que van a necesitar inversión. Y por lo tanto, la cooperación necesita recursos. Con estos recursos tendremos que trabajar con el sector privado, desde luego con la sociedad civil, para ir apalancando, ¿no? El enfoque que se ha adoptado por parte de la Unión Europea es un enfoque muy verde, muy digital, como sabéis. Hay muchas Team Europe Initiatives basadas en estos pilares verde-digital. Si yo tengo que ponerle un bemol, y se lo he dicho al representante esta mañana desayunando, y nos contaré su respuesta, nos falta la otra transición, la tercera transición, que es la social. Y nosotros insistimos permanentemente en Bruselas, que nos gustaría ver muchos más proyectos, programas y prioridades de cohesión social, de igualdad de género, que no sean únicamente un eje transversal. Los que a lo mejor alguno de vosotros dedicáis al mundo de la cooperación, sabéis que lo transversal está tan en todas partes que no está en ningún sitio, ¿no? Cuando dicen, no, pero la igualdad de género, sí, esto en todos los proyectos. Bueno, no es suficiente. Tenemos que tener proyectos específicos dirigidos a la igualdad de género. Y la crítica que yo le haría, digamos, al programa que está desarrollando las instituciones europeas en América Latina, que, oye, desde luego lo hacemos allí, se lo contamos, lo vamos diciendo, algo hemos empujado. Yo creo que también el transatlántico está virando un poco hacia lo social lentamente, pero si no lo hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros, y ahora os contaré un poco cómo vemos el papel de la cooperación española.
Y hay alguna iniciativa, de hecho, que hemos presentado hace poco tiempo. El presidente del gobierno estuvo con la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, presentando un nuevo partenariado para la producción de vacunas en América Latina. Lo sabéis, y yo creo que esa es la iniciativa de política exterior y de cooperación más importante de España en América Latina en los últimos 20 años, ha sido la apuesta por la donación de vacunas. Sabéis que hemos sido el segundo donante bilateral en América Latina. Ya hay comprometidas hasta 100 millones de dosis a nivel mundial. Es verdad que esto ya no es tan relevante, pero daos cuenta que España anuncia este compromiso en la cumbre de Andorra, que si no recuerdo fue en abril-mayo del 2021, cuando los niveles de vacunación en España estaban en el 30 o en el 40%. Es decir, cuando ya estábamos todavía vacunando a nuestra gente, donamos vacunas o anunciamos donaciones de vacunas, y yo creo que esto fue un paso, creo que político, muy importante y también desde el punto de vista de la cooperación. Este yo creo que es el ámbito europeo. ¿Qué papel puede jugar España, debe jugar España en América Latina? Bueno, primero, yo creo que de lo que se trata aquí es de apostar por una... España lleva cooperando con América Latina 30 años, en algunos casos hasta 40 años. Yo creo que se trata en muchos casos de mantener lo que hacemos. Esto es lo más fácil. De contar lo que hacemos, y contar quiere decir contarlo monetariamente, porque hay una percepción de que la cooperación española es una cooperación pequeña, etc. En América Latina no lo es una cooperación líder. No hay ningún país de América Latina donde incluso la Comisión Europea, que puede tener un volumen de recursos mayor, pueda trabajar sin la participación de la cooperación española. Pero tenemos que contarlo, y tenemos que contárselo al mundo, y también contar de manera monetaria lo que estamos haciendo. Y somos una cooperación, además, muy comprometida con la cooperación europea. Somos una cooperación muy europea. Solo este año, el que viene, proyectos en curso de este año y del que viene en el ámbito de la cooperación financiera, estamos hablando de que la ECID, como espina dorsal del Sistema Español de Cooperación, está apoyando estas Team Europe Initiatives, que son los grandes programas o iniciativas de apoyo a los países socios, en 1.800 millones de euros. 1.800 millones de euros. En América Latina serían 1.200 millones de euros. Eso es mucho dinero. Pero yo creo que no lo contamos lo suficiente. Como digo, no lo decimos mucho y no hacemos tampoco este ejercicio de contabilización tampoco. No somos una cooperación pequeña. Estamos participando en las 5 Team Europe Initiative regionales. Hay 2 verdes, una sobre la cuenca del Amazonas y otra de transición verde. Hay una de cohesión social, una de digitalización y otra más centrada en los temas de seguridad. Yo creo que somos una cooperación que hemos apostado siempre por la cooperación con América Latina, y de nuevo, esto no es solo bueno para América Latina, sino que es una cuestión de paradigma también. Hemos apostado por esa idea del desarrollo en transición, de que hay que trabajar las problemáticas de desarrollo con independencia del nivel de renta medio de un país. Seguimos cooperando con América Latina de manera muy intensa. De los 10 principales receptores de ayuda española, 6 están en América Latina. El 44% de la ayuda española se dirige a América Latina, y tenemos una infraestructura de cooperación, una presencia en terreno que no tiene nadie. 16, que ahora se llaman oficinas técnicas de cooperación, que es el nombre más feo creo que se le pudo poner nunca, y no sé cuál es el origen, porque oficinas de cooperación técnica lo entiendo, pero oficinas técnicas de cooperación, en fin, les estamos cambiando el nombre en la ley a oficinas de la cooperación española, que creo que se entiende más fácilmente. 11 centros culturales. La cooperación cultural es muy importante, con una región con la que compartimos cultura y lengua. Y 4 centros de formación que no tiene nadie en América Latina, que son espacios de reflexión, de organización de eventos como este, y que nos están siendo en estos momentos muy útiles para lanzar, por ejemplo, una nueva reflexión sobre democracia y contrato social en América Latina. Es decir, somos una cooperación que lleva apostando por la región desde hace mucho tiempo, y que tenemos además programas regionales de largo recorrido. Hemos trabajado desde hace 30 años un programa indígena que apuesta por el empoderamiento y los derechos humanos de los pueblos indígenas en América Latina. Hace pocos días teníamos la asamblea del FILAC, que es el heredero del inicialmente llamado Fondo Indígena, que es un organismo, el único organismo paritario donde están, y además es muy interesante
el modelo porque están los gobiernos y las organizaciones indígenas, lo cual en muchos países, no os tengo que decir que no ocurre a nivel interno. Eso lo ha apoyado la cooperación española. Y tenemos programas pues, en materia, por ejemplo, de cambio climático, a través de Arauclima, Euroclima, las escuelas taller, un experimento fantástico. De nuevo, un gran ejemplo de innovación en el ámbito de cooperación viejo, de los años 80. Las escuelas taller son escuelas... un invento español, pero mejorado y aumentado en América Latina y apropiado por parte de los países. Las escuelas taller son escuelas para chicos y chicas con riesgo de salida del sistema educativo, donde se les ayuda a aprender un oficio y además a completar el sistema educativo. Bueno, esto es un instrumento poderosísimo, lo ha sido en España, pero en países como Colombia, en Guatemala, en la mayor parte de los países centroamericanos, ha permitido a muchos jóvenes reengancharse y tener oportunidades económicas. Y estos son programas regionales que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Somos una cooperación además muy basada en el diálogo con los países de renta media. El paternalismo es malo siempre, ¿no? Pero con los países de renta media no solo no es malo, sino que no te lo van a tolerar, ¿eh? Ya no te lo va a tolerar en realidad nadie, ¿no? Y somos una cooperación siempre facilitadora de alianzas. Es un poco, es que puede sonar un poco como a reivindicación de un pasado, pero de alguna manera la Agenda 2030 ha venido a darle la razón a la cooperación española. El que hay que trabajar problemáticas, bienes públicos globales con independencia del nivel de renta, que hay que hacerlo de manera horizontal, que hay que hacerlo con alianzas con todo tipo de actores. La cooperación española trabaja con gobiernos, que es muy importante, pero trabaja también mucho con sociedad civil y trabaja mucho con niveles subnacionales también. Trabajamos realmente con todos los actores. Tenemos muchas alianzas con la sociedad civil aquí en España, pero también con la sociedad civil del otro lado. De hecho, en muchos países esa es la vía preferente. En Centroamérica hay un deterioro democrático que nos está llevando más y más a utilizar el instrumento de la sociedad civil y apostar por el espacio cívico. Hemos generado imagen de marca en algunos sectores fundamentales, como el derecho al agua y al saneamiento, con un fondo del agua que ha permitido a millones de personas en América Latina tener acceso a algo tan importante y tan instrumental para tantas cosas como es el agua. Y es una cooperación pues también anclada en valores, y yo creo que eso muy ejemplificado en lo que es esa perspectiva feminista de la cooperación española y de apuesta por la igualdad de género en una región que conoce sobre estas cuestiones pues grandes progresos y grandes retrocesos, ¿eh? Estamos viendo pues en países como Chile como la agenda de la igualdad de género está conociendo progresos tan acelerados como los que vivimos aquí en España en la década de los 2000 con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, y luego regresiones enormes en algunos países de Centroamérica que, si queréis, mencionamos más en el turno de palabras. Así que yo creo que tenemos grandes oportunidades. Yo creo que he hablado ya bastante y concluyo con 4 mensajes. Trabajar en cooperación en América Latina es urgente y es importante en un contexto donde estamos con las urgencias de la crisis alimentaria, la potencial crisis de deuda, la crisis energética. Todas esas urgencias están afectando mucho a América Latina, pero es que además tenemos que mantener, lo que está ocurriendo en Ucrania está teniendo unas consecuencias y repercusiones globales, y es absolutamente urgente e importante dar prioridad a la cooperación con América Latina. Poner a América Latina en el mapa, y yo creo que eso tienen que hacerlo los propios latinoamericanos. Hay unas dinámicas políticas creo que interesantes, lo podemos abrir en el debate. Está habiendo un giro, digamos, bueno, no voy a hacer de comentarista político, alguien puede decir es un giro a la izquierda. Yo creo que además es un giro hacia valores o hacia posicionamientos de lo que representa el Estado social europeo, ese modelo, como digo, de crecimiento con inclusión social y con sostenibilidad medioambiental, y eso es muy interesante, porque en el anterior ciclo de la izquierda latinoamericana, y eso se lo escuchaba a Pablo Stefanoni en Montevideo, me parecía muy interesante que la izquierda latinoamericana había tenido mucho éxito de la puerta de la casa hacia adentro con programas de transferencia social, pero mucho menos en la construcción de estados del bienestar, con sistemas de servicios públicos, sistemas y fiscalidad progresiva. Quizás esta nueva izquierda latinoamericana, que viene pisando fuerte en temas, por ejemplo, como la igualdad de género que os decía, el tema de sostenibilidad medioambiental, ¿no? Si uno analiza pues, el gobierno de Boric en Chile o Petro en Colombia, vienen pisando muy fuerte ahí también. También debo decirlo, en otros sectores políticos de América Latina el compromiso medioambiental ha sido muy fuerte. El gobierno de Colombia
actual, que es un gobierno de derechas o de centro derecha, en fin, ha sido también muy vocal en el ámbito verde. Segundo mensaje, yo creo que hay un papel crucial en poner a América Latina en el mapa de la cooperación. Es la hora de cooperar, lo digo, a mí me ayuda esto a negociar incrementos presupuestarios con mi Ministerio de Hacienda, etcétera, pero es que hay dos salidas de la crisis, una donde pues Europa fortaleza y el mundo OCDE fortaleza, y vamos dejando un reguero de inestabilidades, de conflictos. La guerra ya no es una cosa que parece de hace 60 años, la tenemos a pocos kilómetros, la tenemos realmente a las puertas, y la cooperación no es un gasto, es una inversión. El dinero que España invierte en los países socios asegura la prosperidad también en nuestras fronteras, mediante una mejor gestión de los fenómenos migratorios, mediante el combate a movimientos extremistas de todo tipo. Nos interesa cooperar y además esa es la vocación de la sociedad española. En tercer lugar, España puede y debe liderar esa cooperación reforzada con América Latina. Tenemos esa trayectoria de 30 a 40 años, sin duda. Y cuarto mensaje, para eso necesitamos, por un lado, relanzar, reactivar no solo la cooperación europea con América Latina, que ha existido, sino sobre todo en el ámbito europeo. Yo creo que esa asociación política, el darle a la América Latina la importancia que merece por parte de la Unión Europea. Y en lo que concierne a España, yo creo que se trata, como digo, de reforzar lo que hemos venido haciendo. Es verdad que hay que innovar y os hablaba de ese programa sobre democracia que estamos trabajando también con la Fundación Carolina. Se trata de repolitizar un poco nuestra cooperación. Sin desmerecer el trabajo técnico, pero es verdad que los países están conociendo un momento político muy importante y la cooperación debe de apoyar sin ambages las instituciones democráticas, los defensores de derechos humanos, la libertad de prensa, etc. Y estos son ámbitos en donde la cooperación española ha trabajado bastante en el ámbito de la gobernanza democrática, pero quizás siempre, a lo mejor desde una perspectiva bastante formal, concepto de las instituciones judiciales, y mucho menos de la democracia material, ¿no? Hablando de cuestiones como la fiscalidad, que son cuestiones complicadas y complejas y que no vamos desde luego nosotros a venir con soluciones de laboratorio, pero sí facilitar procesos, la fiscalidad, cuestiones de servicios públicos, cuestiones de inclusión. Las democracias latinoamericanas o las democracias en general se parecen a los pueblos, es decir, las poblaciones indígenas, por ejemplo, están suficientemente representadas. El papel de las mujeres en la política, en fin. Entonces, yo creo que en el ámbito de la cooperación española estamos haciendo una ley y un modelo de cooperación que, debo decirlo, es español, pero es muy latinoamericano. Yo se lo digo a amigos latinoamericanos, es una ley muy latinoamericana, muy inspirada de un corpus doctrinal pues que se ha trabajado en CEPAL, que se ha trabajado en el Centro de Desarrollo de la OCDE, que alguna persona que está en esta mesa pues, ha escrito también bastante sobre ello, que es esta idea del desarrollo en transición, ¿no? de superar esa visión pues tradicional de la transferencia digamos, la transferencia de recursos de los países ricos a los países pobres, sino de trabajar problemáticas comunes y trabajar ese momento tan difícil en el ámbito de, si uno, los que seáis economistas, recuerda la curva de Kuznets, ese momento tan difícil que tan pocos países, os hablaba de Corea y de España, han sido capaces de hacer, que es pasar de lo que, ¿no?, hemos conocido tradicionalmente como el subdesarrollo a convertirse en un país desarrollado, pues con niveles de bienestar, de estabilidad económica, social, y ahora yo diría también con justicia climática, con sostenibilidad medioambiental, como han hecho España y Corea, ¿no? Así que yo creo que son momentos apasionantes. El próximo año, 2 años, va a definir la región. El proceso electoral de Brasil va a completar una reconfiguración política de la región. Tenemos esa presidencia española. También las expectativas hay que manejarlas. Venimos de un nivel muy bajo y la presidencia del Consejo Europeo
en muchos ámbitos únicamente supone dónde te sitúas en la configuración de una mesa. La presides, pero seguimos siendo 27, ¿no? Así que con un moderado optimismo, desde luego con ambición, tenemos que trabajar a nivel europeo. España tiene que ser motor de esa aproximación entre la Unión Europea y América Latina, con un papel fundamental de la cooperación, y en el ámbito, desde luego, de la cooperación española, pues yo creo que tenemos que poner en valor todo lo que hacemos, afianzar esos elementos con esos elementos de innovación, como decía, por ejemplo, en el ámbito de la democracia, quizás ser más verdes de lo que hemos sido hasta ahora. Hemos sido una cooperación muy centrada en los temas sociales, pero es que esta triple transición de la que hablamos, ¿no? De la transición digital, la transición medioambiental, sin la transición social no se va a poder hacer. La transición ecológica tiene que ser justa, tienes que poner a las personas en el centro. Lo estábamos hablando, por volver al ejemplo con el que empezaba, de los fertilizantes en Perú. No podemos, tenemos que aprender del paradigma de la globalización, las transformaciones, la globalización comercial, los intercambios comerciales, las transformaciones tan sistémicas como las que se necesitan para la transición ecológica generan ganadores y perdedores, y si no ponemos a las personas en el centro, esas transformaciones serán insostenibles y por lo tanto quizás no se lleven a cabo nunca, ¿no? Así que, en fin, yo creo que el reto es apasionante. Estamos poniendo la cooperación española a punto. En el caso de América Latina, creo que con mucha confianza, en realidad lo que tenemos que hacer es contarlo mejor, darle una orientación política más fuerte, precisamente para favorecer estos procesos de aproximación en la otra relación transatlántica. Y, en fin, ahí yo lo dejaría y me gustaría pues abrir un turno con vosotros. No sé si he hablado mucho o poco, pero es que es difícil hablar brevemente en fin, de tantas transformaciones y de tantas dimensiones de una relación compleja como la que tenemos con América Latina. Decíamos antes con Rita que una de las ventajas que tienen los cursos de Méndez Pelayo aquí en Santander es que, a diferencia de otros foros donde tenemos tiempos pasadísimos, ¿no? y casi terminas frustrado porque no puedes entrar a profundizar en los temas, pues aquí este es un entorno más relajado y con más disponibilidad de tiempo, ¿no? No solamente para las intervenciones, sino después para el intercambio, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, porque la verdad es que has dado una panorámica muy completa. Además, has enlazado cosas que hemos ido tratando hasta ahora. Muchas de las referencias que has hecho efectivamente se han mencionado ya en algunas de las ponencias anteriores, ¿no? Y sobre todo yo destacaría de tu intervención, ¿no?, esta visión que hay por parte de España en general y de la cooperación española en particular, de esa visión y misión que se ha asumido, ¿no?, pues de impulsar esas relaciones Unión Europea-América Latina. O sea, sin desmedro de las relaciones bilaterales o de las relaciones que España pueda tener con América Latina en el ámbito iberoamericano, que también, ¿no?, ahora es el momento de... Esas relaciones iberoamericanas, por ejemplo, se han mantenido funcionando relativamente bien, de una manera inclusiva con todos los países, pero la gran ausencia pues ha sido la relación euro-latinoamericana, ¿no? Y bueno, este es el momento de lanzarla, y hay un compromiso, y efectivamente, como venimos diciendo y has subrayado, ahora se da un alineamiento de los astros que es particularmente favorable por procesos electorales, por el momento geopolítico también que vive el sistema internacional, por los cambios en América Latina, por los cambios en la Unión Europea. Hay que ser realista en las expectativas, ¿no?, de todos los objetivos que Javier Niño, por ejemplo, planteaba en su intervención. ¿Él era realista o...? Él era realista y optimista también, ¿no? O sea que, pero bueno, pues algunos son más factibles, y otros quizás pues hay que ser más cautos, ¿no? Y comentábamos esta mañana también con el alto representante que quizás incluso en la narrativa, en el discurso, hay que evitar ser muy maximalista en las metas, porque si no luego, pues si no se consigue todo, parece que has fracasado. Y sin embargo, viniendo donde venimos, ¿no?, con que algunos de esos objetivos se alcancen, pues ya va a ser un avance muy, muy importante respecto al momento de estancamiento en el que hemos estado en estos años, el momento también de ausencia de diálogo político, que es una cuestión importante, es que ni siquiera hemos estado hablando al máximo nivel, ¿no? Y en este momento, pues, concertar
a veces las cumbres no tienen buena prensa, yo las defiendo, porque son extraordinariamente importantes. Y bueno, Antón, que tiene experiencia de G20 y de este tipo de foros, sabe perfectamente en términos de socialización, de aprendizaje conjunto, de generación de consensos, esas reuniones, más allá de la foto, ¿no? Pues son extraordinariamente relevantes. Bueno, no me extiendo más porque es tu turno, no el mío. Y nada, una vez resaltadas estas ideas, pues abrir el espacio para vosotras y para vosotros, para preguntas, comentarios, observaciones, en fin, para lo que queráis. Tenemos además un cierto espacio de tiempo para ello antes del almuerzo. Así que adelante, por favor. A ver. Hola. Bueno, primero que nada agradecerte por tu exposición. Se nota de ti una pasión por Latinoamérica, me llama la atención. Mi nombre es Andrea, yo soy chilena, estudio sociología en los Países Bajos. Y respecto a lo que tú decías de que América Latina tiene un proceso de integración que está flojo, ¿qué elementos puedes identificar ahí? ¿Qué le falta a Latinoamérica? Esa es mi pregunta. Antón, que agrupamos varias preguntas. Sí, agrupamos unas cuantas, si os parece. Aquí. Buenos días, David San Juan. Mi pregunta, agradeciendo nuevamente su exposición porque ha sido muy clarificadora, y también a colación con su intervención el año pasado, me gustaría saber respecto a la ley de cooperación, que en el 98 salió con mucho consenso, en qué situación está actual, digamos, en el consenso parlamentario, y concretamente sobre el Estatuto del Cooperante, que es uno de los desafíos para dignificar y garantizar la profesión, que es nuestra mejor, digamos, embajada en el territorio. ¿Qué supone esto para la cooperación con América Latina? Si puede reforzar también la situación de los cooperantes allí con otros países. Y luego internamente de la cooperación con América Latina, las agencias de cooperación, por ejemplo, la cooperación chilena, la cooperación colombiana, ¿cuál puede ser el know-how con esas cooperaciones y qué podemos aprender de ellas, pero también enseñarlas? David. Sí, muchas gracias, Antón, por tu conferencia y tus datos y, desde luego, tus noticias en relación con lo que es el futuro próximo de la cooperación. Yo soy Carmelo Barrio, vengo del Parlamento Vasco. En el Parlamento Vasco vamos a abordar también el proceso de una nueva ley, la ley que está entrando ya, que es inminente que el hecho de que entre, y bueno, y veremos, ¿no? Pues esta capacidad de innovación también en la cuestión de la cooperación. Y eso me lleva también a decir, ya que estamos en un momento autonómico en esta ley, hay que ser estratégico. Claro, estamos hablando de cooperación española, de cooperación europea, y hay cooperación muy importante, importantísima, autonómica. En el caso del País Vasco, pues la es con América Latina, ¿no? Soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos y de Acción Exterior en el Parlamento, y lógicamente la relación fluye, es constante, y los fondos de la Agencia Vasca de Cooperación son importantes. O sea que en ese sentido hay un dato más, y conocer tu opinión en esa triple escala, ¿no? Europa, España y autonomías en clave estratégico para que la cooperación sea importante. Otra cuestión puntual es, ha apuntado algo Pablo, las ONGs. Vamos a ver, tiene que haber algo, una reconversión, una transición, un reciclaje, porque son actores básicos. Es decir, están los actores, es el actor tradicional, pero es el actor, el protagonista en muchos casos, ¿no? Los gobiernos, por supuesto, con la pasta, y otros actores que tienen que entrar, las empresas, las fundaciones, las empresas de economía social, de las que hablamos ayer, que tienen un papel esencial en ese tema, ¿no? O sea que en ese sentido también el reciclaje o la transición de las ONGs. Y simplemente, eso es una reflexión, es que el dinero de los 7 años de la Unión Europea es que es irrisorio. O sea que a ver si. Y entonces, claro, llegan los estados y tienen que participar. Y entonces ya no es estratégico. Bueno, sí que lo es, pero menos. Yo, tengo la oportunidad de haber estado recientemente en Colombia con las elecciones o con el plan de defensores y defensoras de derechos humanos del gobierno vasco, y es que, claro, si no está Suecia pagando determinadas cuestiones, otros países con la Justicia Especial para la Paz, con la Comisión de la Verdad, claro, es que este dinero es que es una pena, la verdad. O sea, gracias.
Hay dos más. ¿Tres? Para darle un poquito más de tiempo a todo, porque si no va a ser muy abuela Puma y me habéis hecho preguntas muy interesantes y seguro que además José Antonio va a querer meter baza en algunas. Vamos a darle un poquito, no, porque algunas cosas sé que le interesan y además yo creo que él tiene mucho, y en algunos casos más que contribuir que yo. Andrea, primero tú me preguntabas sobre el tema de los procesos de integración. Hombre, yo creo que el fracaso de cada uno de ellos, o el estancamiento de cada uno de ellos se explica por distintas razones. Pero yo creo que en parte a América Latina le pasa un poco, me recuerda mucho a de nuevo, hablo no siendo un latinoamericanista, o sea que es un poquito la impresión del recién llegado, ¿no? A estos procesos de integración. Como dice José Antonio, yo he tenido una experiencia multilateral en el ámbito del G20, en otros ámbitos, conozco mejor los mecanismos de integración en África, pero me da la sensación de que en América Latina muchas veces cobra mucha actualidad la famosa frase de Ortega de españoles a las cosas, ¿no? Muchas de las dificultades que hay en algunos de estos procesos es por diferencias políticas entre los líderes políticos de los países. Y baja institucionalidad. Y baja bueno, en parte derivado de algunos de los problemas que hablábamos antes, de las desigualdades, de los problemas de institucionalidad, etcétera, ¿no? Porque yo os debo decir, por ejemplo, en mi experiencia personal, la primera reunión, digamos, multilateral iberoamericana a la que asistí como director de la agencia fue a la reunión de cancilleres de República Dominicana, donde se eligió un nuevo secretario general iberoamericano. Y lo digo siempre porque yo, o sea, en un periodo anterior me dedicaba a negociar comunicados de cumbres, que es una labor, en fin, lo de las cumbres es muy interesante, la gente que está fuera, pero son horas de madrugada negociando cada punto, cada coma, muchas veces en un inglés malo, en fin. Pero sí os diría que cuando los latinoamericanos os ponéis a hablar, los líderes latinoamericanos, los responsables políticos latinoamericanos hablan de las cosas, de políticas públicas concretas, son capaces de lograr un nivel de consenso enorme. Y os invito a leeros el comunicado de esta reunión de cancilleres de noviembre del año pasado, que francamente tiene un nivel de ambición en temas como igualdad de género, cambio climático o digitalización, que es difícil de encontrar en estos momentos en el ámbito del G20 o yo me atrevería a decir en algunos casos incluso en el Consejo Europeo. Es decir, cuando se hablan de temas concretos y no de el líder del país vecino, el régimen es esto, es lo otro, uno encuentra niveles de consenso tan grandes, pues eso, entre países gobernados por partidos de derecha dura y regímenes comunistas. Y eso se encuentra en el ámbito iberoamericano. Y esto es también una loa al sistema iberoamericano, al papel, y habría que investigarlo, ¿no? El papel estabilizador que pueda hacer la participación de España, ¿no? De Portugal y de Andorra en estos procesos. Lo que quiero decir es que me parece que en muchos casos estos procesos de integración latinoamericana se han visto frenados por cuestiones de dinámicas internas en los países, de falta de institucionalidad, como decía José Antonio, y de dinámicas entre los líderes políticos. Y hay un funcionamiento mucho mejor, por ejemplo, a nivel ministerial, cuando hay trabajo sectorial sobre políticas sociales. La OISS, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, tiene un convenio para la transferencia de derechos de seguridad social entre países que no existe prácticamente en ninguna otra, o sea, que en la Unión Europea hemos logrado hacer, pero que esto existe, ¿no? Y es un poco un multilateralismo concreto que es al que deberíamos de aspirar, ¿no? Que el trabajo de las instituciones multilaterales no se quede, pues, el trabajo que hacía yo en declaraciones amplias, sino que con realizaciones concretas, ¿no? Yendo a las cosas, pues se logren objetivos concretos. David me preguntaba por el tema del consenso de la ley del 98 y luego las agencias de cooperación. La idea, desde luego, la voluntad del gobierno es que haya un nivel de consenso equivalente al de la ley del 98. La política exterior
pero la política de cooperación, que en parte es política exterior y debe de ser, como hemos escrito en el proyecto de ley de cooperación, un vector fundamental y central de nuestra política exterior, de la presencia de España en el mundo, tiene que ser una política de Estado. No, a mí, desde luego, no ya como responsable de la ECID o como, en fin, con mi pertenencia a un gobierno X o un gobierno Y, sino como cooperante o como, en fin, persona interesada por estas cuestiones, la política de cooperación, la ley de cooperación no debería de cambiar con cada gobierno. Y de hecho, yo creo que el gran valor de la ley del 98 es que ha permanecido estable, quizá demasiado tiempo, porque llevaba ya una necesidad de reforma desde hace tiempo, pero nadie ha cuestionado la cooperación. Es verdad que esto ya se complica un poco en España porque hay algunos actores políticos que no son despreciables, que impugnan el conjunto de la cooperación. Pero el borrador, el proyecto de ley que hemos presentado, yo creo que es un proyecto de ley que puede reunir un consenso parlamentario muy, muy importante, un 80%, y desde luego, bueno, estamos en conversaciones actualmente con los grupos. Esta semana hemos tenido discusiones con los distintos grupos políticos y apreciamos por parte de todos ellos, incluido y al que yo creo que le damos especial valor al principal partido de la oposición, un interés en sacar una ley con el máximo consenso. Y esa, desde luego, es nuestra aspiración, el mayor consenso posible para la ley. El estatuto del cooperante es fundamental y sabéis que en la ley hay algunos avances, hay el tema del deber de cuidado, hay un tema simbólico que es bastante importante, que son las indemnizaciones de los cooperantes o de las personas cooperantes que fallecen o que sufren las consecuencias de conflictos armados. Este es un poco derivado del caso de María Hernández, de que algunos habéis oído hablar, que es una cooperante española que murió asesinada en Tigray, en Etiopía, y que nos parecía de justicia que estas indemnizaciones sean equiparadas, pues, por ejemplo, a los periodistas que cubren conflictos o a los miembros de las Fuerzas Armadas que participan en misiones en el exterior. Pero el Estatuto de las Personas Cooperantes es muy, muy importante porque en España hay una percepción que deriva en parte... de buenos sentimientos, en parte pues un poco de la labor de los misioneros, de esa visión de la cooperación como un ejercicio de buena voluntad, ¿no? Y que esto de la cooperación es una cosa pues que uno hace pues los fines de semana, pues con muy buena voluntad, pero que no es una cosa, no, esto es un sector profesional. Las cosas de las que hemos estado hablando, digitalización, cambio climático, esto requiere conocimientos especialistas y la cooperación española es profesional, pero tiene que tener unas condiciones, las de los cooperantes del sistema español de cooperación, digamos, de la Administración General del Estado, la ECID, etcétera, y en eso estamos trabajando mucho y hay avances importantes en la ley. No me quiero tampoco extender mucho en eso, pero sobre todo también el de las personas cooperantes que trabajan pues, con la sociedad civil, etcétera. Y hay que reconocer ese valor, porque es gente con una gran profesionalidad, con grandes conocimientos, y lo que tenemos que aspirar todos los actores del sistema, empezando desde luego en primer término por la Agencia Española de Cooperación, es a dar una carrera profesional satisfactoria a esta gente, a nosotros mismos, en fin, a las personas cooperantes, que tengamos una perspectiva de carrera, y por eso pues 6 meses vamos a darle una prioridad muy importante al Estatuto del Cooperante para aprobarlo poco después de la aprobación de la ley. Y luego me preguntabas, muy interesante, por las agencias de cooperación. La agencia chilena, la agencia uruguaya, hay distintas, la agencia mexicana. Muchas de ellas, por cierto, son agencias que han aprendido de nosotros, ¿no? La chilena no, la chilena tiene muchos años de existencia, pero por ejemplo la uruguaya, la cooperación española, la ECID, fue un poco... no sé, es un poco el hermano mayor, ¿no? Y tenemos una relación muy buena con ellas. Y yo creo que ahí hay un ámbito espectacular para trabajar con todas ellas, que es el ámbito de la cooperación triangular. Y que a mí me gustaría desarrollar mucho más. De hecho, sabéis que tenemos un centro de formación y una OTC, una oficina de cooperación en Montevideo, que estamos transformando y que estamos fusionando para que se conviertan en un centro centrado en la cooperación triangular, en concreto con los países del Cono Sur. Nos gustaría identificar países latinoamericanos con los que trabajar determinadas problemáticas. Chile, por ejemplo, en temas de igualdad de género, es un país que está haciendo unos avances muy grandes y que nos puede permitir compartir la experiencia española y también la chilena con otros países de América Latina. Costa Rica, en temas de cambio climático.
Uruguay en temas de cohesión social. Yo estuve en Chile hace poco tiempo y pues la ministra de la Mujer chilena y la ministra de Protección Social me decían, bueno, yo le decía, bueno, tenemos la experiencia española, ustedes nos dicen lo que necesiten y tal. Y digo, bueno, está muy bien, pero España está muy lejos. ¿No podéis hacer algo con los uruguayos en Montevideo, etcétera? Y digo, mejor todavía, vamos a trabajar. O sea, lo que quiero decir es que hay en América Latina muchas de estas agencias han estado trabajando este tema de la cooperación triangular y yo creo que España, la ECI, tiene ya instrumentos que tenemos que potenciar en las grandes prioridades de la cooperación: igualdad de género, cambio climático, cohesión social. Así que hay mucho por hacer en ese sentido. Ya os digo que la relación es buenísima. Creo que va a haber una reunión de agencias iberoamericanas en Buenos Aires en el otoño al que intentaremos asistir. Y es que los desafíos son tan grandes que el trabajo colectivo se impone, ¿no? Y sobre todo pues, con agencias que estamos diseñadas prácticamente pues, con los mismos patrones. Y luego, Carmelo, me preguntabas por el tema de la nueva ley, la cooperación descentralizada, absolutamente fundamental. Y ese es uno de las novedades, yo creo que de la ley, que es esa apuesta por la cooperación descentralizada. De nuevo, los desafíos son muy grandes para que ninguno nos atribuyamos el monopolio de la cooperación. España, una de las grandes riquezas que tiene, y si uno compara pues, con otros países donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, tiene una cooperación descentralizada muy arraigada. Y además muy arraigada en el tejido social. Y bueno, tú vienes de Euskadi, o sea, en Euskadi el tema de la cooperación tiene un apoyo social muy importante con organizaciones de la sociedad civil muy grandes. Y eso es una gran riqueza. La cooperación descentralizada, primero, porque pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Y de hecho lo que hace la cooperación vasca o la cooperación extremeña, Extremadura también, gran ejemplo. Mi amigo Ángel Calle, el director de la agencia extremeña, hace un trabajo fantástico porque hablamos de Euskadi, en fin, una de las comunidades autónomas más ricas, pero Extremadura, que tiene un PIB per cápita pues, de los más bajos de España, tiene una política de cooperación maravillosa, centrada en 3 o 4 temas, por ejemplo, en temas de desarrollo rural. Y es muy importante porque, primero, llegan a donde nosotros no llegamos. Pueden hacer cosas que nosotros no hacemos. Muchas veces, si España empuja según qué temas, pues eso inmediatamente hace saltar determinados fusibles políticos, cuando la cooperación descentralizada pues, puede moverse con una mayor fluidez. Segundo, pueden trabajar a nivel subnacional, o sea, en los países federales, etcétera. Qué mejor que la comunidad autónoma vasca, el gobierno vasco, colabore y trabaje con determinadas temáticas. Y en tercer lugar, es que las políticas públicas dentro del Estado en España las hacen las comunidades autónomas. No podemos hacer cooperación en materia de salud, que es una de nuestras grandes prioridades en estos momentos, sin trabajar con las comunidades autónomas. Entonces, ese papel es absolutamente fundamental. Sé que hay un proceso de elaboración de una nueva ley en Euskadi que va en paralelo con la ley española. Desde luego, la voluntad es potenciar la descentralización. También digo, una de las grandes ventajas de la cooperación española, uno de los grandes valores de la cooperación española, que es esa coralidad, esa diversidad y tal, es también un desafío. Y aquí no se trata de que no se trata ni de controlar ni de cercenar, pero sí es importante que toquemos todos la misma partitura. Y esa partitura no es la línea política del gobierno de España, sino la Agenda 2030, etcétera. O sea, la Agenda 2030 nos impone la agenda de eficacia de la ayuda, de la coordinación, etcétera, y en eso tenemos que empezar en casa. Entonces, también en la ley de cooperación pues estamos arbitrando también mecanismos para mejorar ese encaje, ¿no? Dentro de, por supuesto, el respeto a la autonomía de cada uno. Hablabas de las ONGs, de la transición, de las ONG. A ver, yo creo que estamos en un contexto, como decía también, de grandes transformaciones de la cooperación internacional. Nos estamos transformando todos. Queremos hacer una reforma muy ambiciosa de la Agencia Española de Cooperación, que es una agencia que tiene una estructura y un mandato y una organización interna que son del año 2009. ¿Qué no ha pasado entre el año 2009 ahora? No existían ni los ODS, ni el Acuerdo de París, la Agenda de Eficacia de la Ayuda estaba todavía en pañales. Entonces, nosotros nos estamos reinventando y creo francamente que las ONGs también lo están haciendo. Y también, por cierto, el sector privado, que no era actor de cooperación y que hoy en día
todos empezamos a compartir que es un actor fundamental para financiar los ODS. El gap de financiación, la brecha de financiación de los ODS anual, anterior a la pandemia, eran 4,5 billones, o sea, trillion en inglés, de dólares al año. Los contribuyentes de los países donantes no van a poder soportar eso. O sea, yo quiero tener un buen presupuesto de cooperación, sabéis que nos estamos comprometiendo con el 0,7, pero el 0,7 en España son aproximadamente 9.000 millones de euros. Es mucho dinero, estamos en 3.500, pero no es ni de lejos suficiente para lograr el objetivo de hambre cero, la escolarización universal con acceso a una educación de calidad, etcétera. Y todo eso vamos a tener que hacerlo pues apalancando financiamiento pues de los mercados financieros, y eso hay todo un debate obviamente sobre cómo podemos hacer esto mejor en España, ¿no? Decías, irrisorio el volumen de los 3.400 millones. Pues sí, es verdad, es limitado. También te digo, creo que bien utilizados pueden dar mucho juego, y esos 3.400 millones los complementaremos también nosotros. La Comisión ha priorizado África sobre América Latina, sin ninguna duda. En fin, las necesidades de financiación en África, en infraestructuras y tal, son mucho más mayores que en América Latina, ¿no? Son mayores que en América Latina. Pero bueno, es verdad que la desproporción es bastante sangrante. Yo creo que si hemos llegado a 3.400 millones, desde luego ha sido gracias a España, porque si no hubiera sido por España, pues no serían 3.400 millones, hubiera sido menos. Pero eso es lo que tenemos. Y con eso hay que hacer. También os digo, hay muchas cosas, o sea, el dinero es importante, hay que apalancar, hay que tener los recursos bilaterales, pero también os digo, hay muchas cosas que no son, o sea, el tema del diálogo de políticas del que estábamos hablando, eso no cuesta dinero. La cooperación técnica, mucha de la cual hacemos en la ECI, no cuesta mucho dinero, y en cambio puede tener un impacto muy grande, ¿no? Te referías también al tema del... bueno, no había una pregunta ahí, pero me gustaría hablar del tema de la paz en Colombia. Es que hacemos muchísimo. De verdad, ya sé que muchas veces los responsables políticos, los gestores, muchas veces dicen, no, hacemos mucho, pero el problema es de comunicación, ¿no? Siempre uno dice la comunicación. O sea, lo hacemos todo fenomenal, pero es de comunicación. Creo que tenemos un desafío de comunicación en sentido, o sea, que no es que los responsables de comunicación no comuniquen, los que no se dedican a esto, por los Twitter y tal, es un tema de enviar mensajes. Y yo creo que la cooperación española, las cooperaciones españolas hacen muchísimo. Y lo que ha hecho la cooperación española por la paz en Colombia es absolutamente de sacarse el sombrero. Y creo que tenemos que contarlo, en realidad. Hemos estado apoyando también las cooperaciones, por cierto, la cooperación extremeña, la cooperación vasca, con las instituciones del proceso de paz. Yo tuve la suerte de estar allí en el 5 aniversario del proceso de paz, y estuve reunido con las instituciones, y están muy agradecidas. Incluso en momentos donde a lo mejor la política exterior española se desentendió un poco del proceso de paz, pero ese trabajo, sí. Estuvimos un poco desentendidos, bueno, no vamos a meternos mucho en eso, pero la cooperación española ha estado al lado de la paz en Colombia, y eso nos va a permitir ahora que, viene un gobierno que parece que va a dar un impulso importante a la paz, sacar pecho y decir que hemos estado, de nuevo, no solo la ECID o la cooperación del Estado, sino también la descentralizada, apoyando lo que en Colombia es el proceso más importante. No sé si hay colombianos, que también no quiero hacer afirmaciones muy rotundas en presencia de... Pero vamos, el acontecimiento del proceso histórico más importante que vive el país, o que ha vivido el país desde la independencia de España. Sí, Antonio, además casi me invitabas o decías que era inevitable, ¿no?, que dijera una cosa. Yo quisiera puntualizar comentar un par de puntos, ¿no? El primero de ellos, sobre esta cuestión de Colombia. A veces nos pasa que leemos los acontecimientos latinoamericanos en clave de política doméstica. Entonces, pues esto, por ejemplo, lo decía antes Antón, y lo ha dicho también el alto representante, que fijamos nuestra atención en 3 países que son los que mayores problemas de democracia tienen en América Latina, pero en realidad es una especie de juego de espejos deformantes que nos devuelven una imagen grotesca de nuestra propia política interna, ¿no? Estamos hablando de Venezuela y en realidad estamos hablando de España y en clave electoral. Y esto, la verdad, ni es bueno para la democracia española, ni desde luego nos coloca en una buena posición para mediar y contribuir a que haya una salida negociada democrática
en Venezuela, ¿no? Y tiene otros costes, como los que citaba el alto representante cuando decía que a veces, de hecho, nos han llamado la atención a los diputados españoles en ocasiones de varios partidos, porque en Bruselas se plantea el tema de Venezuela y dice, bueno, ya están los españoles dirimiendo sus asuntos de política doméstica sobre si el gobierno es bolivariano o no en clave venezolana, cuando es un tema. Entonces, esto desde luego no ayuda. Y esto nos pasa en parte en Colombia. Y es que hubo un momento en el que se estaba negociando el acuerdo de paz, inmediatamente después de negociarse, que el gobierno español del momento no quería involucrarse o se mantenía lejos de todo esto porque se leía en clave vasca. Con los terroristas no se negocia, ¿no? Entonces, esto, claro, son situaciones muy diferentes, ¿no? Pero esto significó que España, que siempre ha tenido, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no?, un papel muy destacado, digamos, ayudando, acompañando, creando espacios para que los actores locales pudieran maniobrar y lograr, como se resuelven siempre los conflictos armados, a través de una forma negociada, pacífica, democrática, etcétera, abordando la cuestión de la justicia y la reparación, de la memoria, etcétera, pues esto llevó a que España no estuviera presente, ¿no? Porque se leía el conflicto colombiano en una clave que tenía poco que ver, pero que era una clave doméstica. Entonces, ya hemos tenido varias experiencias de eso y esto es algo en la clave de política de Estado exterior y de cooperación que desde luego deberíamos tratar de evitar que, hablando de América Latina, en realidad pues lo que estemos haciendo es dirimir nuestros asuntos, ¿no?, internos. Es una reflexión. La otra, a ver, hay una cuestión que la ley contempla en relación a la cooperación descentralizada que yo creo que es una de las novedades más importantes y lo que hace particularmente ambiciosa esta ley. Y es en materia de cogobernanza, aunque es un término que no se utiliza en el texto. Pero fíjense, el objetivo del 0,7 no es solo responsabilidad de la Administración General del Estado. Es también responsabilidad de los ayuntamientos y de la cooperación descentralizada, que hace una contribución muy notable. Entonces, una de las cuestiones que la ley plantea, a ver, los presupuestos, es así la ley presupuestaria. Los presupuestos se deciden por los parlamentos autonómicos y por el Parlamento del Estado en cada ejercicio y no asumen compromisos a años posteriores, ¿no? Ahora, eso no quita, como ocurre en la Unión Europea con el marco financiero plurianual, no quita que haya una planificación indicativa plurianual. Entonces, lo que se plantea es que esa planificación indicativa plurianual de cómo se va a llegar al 0,7 se va a hacer conjuntamente entre el Estado y las comunidades autónomas, en un órgano que aparece por primera vez, que es la conferencia sectorial, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que va a tener que dirimir esa conferencia sectorial es cómo arrimamos el hombro entre todos. En un sistema, además, en el que vamos a tener exigencias mutuas y corresponsabilidad con ese compromiso, en el que nos vamos a poder decir, Estado central, comunidades autónomas, unos a otros, comunidades autónomas entre sí, oye, tienes que cumplir, porque este es un objetivo colectivo al que tenemos que llegar entre todos, ¿no? Lo mismo ocurre incluso con las asignaciones del 10% de ayuda humanitaria, que también tendrá que estar dentro, que no es solo del Gobierno central, de la Administración General, sino que también depende de las comunidades autónomas. Entonces, yo creo que este es un elemento muy importante, porque además imagino, y esas son las competencias que también se le atribuyen a la conferencia sectorial, que además de hablar de esa planificación indicativa plurianual, tendrá que armonizar criterios, tendrá que definir elementos comunes. Y con eso se puede hacer frente a un problema que ha minado la efectividad de la cooperación española durante todos estos años. La cooperación descentralizada es una enorme riqueza, pero también ha sido una de nuestras grandes debilidades. Nadie le quita el derecho a las comunidades autónomas de decidir qué prioridades quieren seguir y cómo quieren hacer cooperación. Tienen competencias para ello, atribuidas en sus estatutos de autonomía, etc. Pero de la misma manera que reclamamos fuera de nuestras fronteras, como hacía la Declaración de París, ¿no?, una coordinación entre los distintos actores, porque lo que no puede ser es que lleguemos 20, 30 actores de cooperación, cada uno con una prioridad distinta y una historia distinta, a dialogar con cada país de manera separada. Ese era el debate de mediados de 2000. Tampoco es bueno que todas las comunidades autónomas y el Estado central lleguemos en orden disperso, ¿no?, a dialogar de prioridades con el gobierno del país. O sea, que a lo mejor esto a nosotros desde nuestra lógica autonómica nos parece fundamental, pero pensar allí, en realidad, eso les importa bastante poco hoy, nuestra lógica territorial. Y claro, dicen, bueno, oiga, ustedes pónganse un poco de acuerdo. Esto yo creo que es un elemento importante y ese nuevo órgano debería contribuir, aparte de unos mecanismos de coordinación del terreno que quizás puedes mencionar tú, que yo creo que también es una importante la ley. Y también, finalmente, en relación a esto, yo hago un llamado, así en abstracto, a la cooperación autonómica.
Nuestro modelo territorial, ¿no? Y eso se traslada a la cooperación. Digamos, nuestro modelo territorial tiene una característica. El ámbito donde se hacen las políticas públicas que realmente afectan a la ciudadanía, en salud, en educación, en la ordenación del territorio, en materia ambiental, es el ámbito autonómico. Luego está el local, que es muy importante, aunque desde luego los municipios tienen en España, en fin, la legislación les deja bastante limitados en cuanto a sus competencias. Pero el ámbito autonómico en particular en esas áreas de política, son ellos los que las hacen, los que saben hacerlas, los que tienen las instituciones que las hacen. Lo que, en mi modestísima opinión, y esto quiero decir que alguna cosa que hemos escrito no ha sido muy bien recibida en según qué sectores, la cooperación descentralizada, su virtualidad es poder encauzar las instituciones que hacen esas políticas públicas, impulsarlas, proyectarlas, hacer cooperación con sus pares en otros lugares. En la práctica, muchas cooperaciones autonómicas consisten, estoy simplificando y caracterizando, pero consisten en una ventanilla de subvenciones a las ONGs, que hacen a través de eso proyectos que no se diferencian ni con otras comunidades autónomas ni con los de la Administración Central, salvo en cuanto a la escala. Y está bien, las cooperaciones centralizadas deben causar la participación de la sociedad civil a través de las ONGs, pero al final lo que tenemos es un modelo que no aporta valor y deja fuera a las instituciones públicas y a las políticas públicas. Esto no le gusta a las ONGs porque entienden que el pastel pues, no se lo van a llevar todo ello, ¿no? Tampoco le gusta a algunos gobiernos autonómicos porque es una forma de, en fin, de mantener al sector con una relación, en fin, no quiero utilizar términos muy duros, pero un poco clientelar a veces, ¿no? Entonces, yo creo que eso ese es un llamado, ¿no? A que la cooperación descentralizada, a la que le reconocemos todas sus virtudes, pero que las materialice. Es decir, y tiene que cambiar mucho. Y tiene que cambiar mucho. Y tiene que ser, además de un vehículo para canalizar la sociedad civil vía ONGs y para respaldar y acompañar a las ONGs, que es una de sus grandes riquezas, pero tiene que ser también un mecanismo para que las instituciones que hacen las políticas públicas en este país, que son autonómicas, puedan compartir, innovar, co-crear, etcétera, con sus pares en los países socios de la cooperación española. Todo esto requiere un esfuerzo de coordinación importante, pero eso se lo dejo a Antón, que yo creo que es importante que lo menciones porque también es una novedad importante, digamos, relevante que la ley trae. Sí, ahí hay, vamos a ver, el sistema, yo creo que el desafío que teníamos en algún momento en la redacción del proyecto de ley era si simplificábamos este sistema que es tan complejo o si en vez de eso nos dedicamos a establecer mecanismos de coordinación y de diálogo y de concertación. Y yo creo que eso se ha resuelto en la ley en el segundo, con la segunda, o sea, abrazar la complejidad, pero establecer mecanismos de concertación, de coordinación. Está el Consejo, en la conferencia sectorial de comunidades autónomas para darle un rango político más elevado a la concertación. Actualmente hay una comisión interterritorial que francamente no funciona muy bien. Lo que ocurre muchas veces es cuando el rango es demasiado bajo, pues se acaban convirtiendo en reuniones a las que la gente no le da la importancia adecuada. Esto será una conferencia sectorial donde estén los consejeros autonómicos responsables de la materia y que yo creo que va a dar un empaque político a esa, a lo que debe ser la articulación de la cooperación, de las distintas cooperaciones españolas, ¿no? En plural, en ese sentido. Y luego sí hemos puesto un énfasis por parte de la agencia en concreto, y la ley le reconoce ese papel a la ECID, de está el ámbito político y luego está el ámbito del día a día, lo operacional, donde, por cierto, la labor, la relación es muy buena y muy fluida. Y, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestras OTCs es la única cooperación que tiene ese modelo de tener gente en terreno, pero a expertos de la cooperación andaluza, ¿no? Pero trabajamos fenomenalmente pues, con Euskadi, la relación de nuestros coordinadores, ¿cómo? Claro, la idea es eso, a través de mesas país, de equipos país, ¿no? El que desde la agencia tengamos esa capacidad de convocar a la gente a reuniones, decir, oye, Centroamérica, Euskadi, ¿qué estás haciendo? ¿Estás teniendo problemas? ¿Tus ONGs están teniendo problemas de sociedad civil? Pues mira, vamos a... Esto ocurre, por ejemplo, yo he estado en todos los países a los que voy, me reúno con responsables de todas las ONGs españolas que trabajan con nosotros y que no trabajan con nosotros, pero son ONGs españolas, y me reúno obviamente pues con la OTC, etcétera. Y en muchos países centroamericanos hay, en Guatemala, por ejemplo, que hay dificultades claves de espacio cívico y tal, las ONGs españolas están muy agrupadas en una coordinadora
similar a la coordinadora española, donde trasladan sus problemáticas y nuestras oficinas están muy en contacto. Pero creo que tenemos que tener esa labor un poco, no para controlar a nadie, sino tener una idea, crear esos espacios de diálogo donde sepamos en qué proyectos estamos trabajando, qué dificultades tenemos y que nos ayudemos unos a otros. De nuevo, cooperación del Estado, cooperaciones autonómicas, cooperación de la sociedad civil, porque al final estamos trabajando en sinergia y, qué sé yo, la misma ONG española puede estar financiada por Euskadi, por la cooperación española, y puede estar trabajando, financiando en paralelo con un proyecto bilateral de la ECID y con fondos de la Comisión Europea. Entonces, esa labor de aterrizar las cosas en terreno es una labor que la ley, digamos, atribuye a la ECID, y yo creo que esa es una labor que para nosotros va a ser un desafío, pero creo que es muy importante. Pasar de una ECID que trabaja a través de sus proyectos y programas a una ECID que hace lo suyo, pero que también presta servicio y digamos, genera alianzas y genera espacios de diálogo con los distintos actores del sistema. Teníamos algunas preguntas más. Vamos a hacer una segunda ronda en los minutos que nos quedan antes del almuerzo. Bueno, es que tenía un par de preguntas, pero ahora soy incapaz de no reaccionar a los comentarios sobre la cooperación descentralizada, porque tengo un pasado también de cooperación descentralizada, ¿no? Entonces, bueno, yo estando absolutamente de acuerdo en la necesidad de avanzar en la idea de armonización y tener una presencia mucho más coherente en el territorio, yo diría que a mí me gustaría rescatar de la cooperación descentralizada un par de elementos, ¿eh? Uno, y creo que vosotros lo habéis dicho, o sea, la cooperación descentralizada sí es cierto que en su parodia, o sea, podría ser una repartidora de proyectos a pequeña escala, no de forma muy distinta a otros donantes bilaterales, ¿eh? O sea, que la tentación de ser una repartidora está en todos lados. Pero sí es cierto que la cooperación descentralizada en momentos en los que cooperaciones estatales, ¿no?, han tenido, que están mucho más vinculadas a acción exterior, se le han querido jugar menos en algunos ámbitos, la cooperación descentralizada española ha estado teniendo en programas emblemáticos de apoyo a defensores de derechos humanos que los encontramos en cooperación descentralizada y que no los hemos encontrado en otros niveles, ¿no? Por tanto, yo creo que en algunos momentos la cooperación descentralizada ha sido una cooperación más política o que se la ha jugado más que otros niveles de cooperación. Eso por un lado. Y por el lado más de la cooperación descentralizada a nivel más intergubernamental o más bilateral, es verdad que la capa autonómica es compleja, ¿no? Porque es verdad que encontrar pares en la capa autonómica para estar haciendo cooperación institucional no siempre es evidente, ¿no? La cooperación catalana, por ejemplo, cooperando con el departamento de Nariño en Colombia, tiene una tradición, pero no es evidente que hables el mismo lenguaje, que estés hablando de las mismas problemáticas, que en cambio a veces nos olvidamos de un nivel muy potente que es el de las ciudades y la cooperación municipal. Porque ahí sí, el Ayuntamiento de Barcelona, cuando habla con el Ayuntamiento de Cali o de Medellín, y ahí, cuando hablamos de cooperación triangular, horizontal, el nivel de horizontalidad que se da en esos técnicos no se ve en otros niveles de cooperación, donde muchas veces está mucho más sesgado por relaciones de poder que trascienden lo que nos gustaría en el ámbito de la cooperación, ¿no? Por tanto, bueno, como para completar un poco esa reflexión sobre la cooperación descentralizada, que evidentemente hay muchos riesgos, pero que también tiene muchas virtudes. Que sepáis que yo no estoy en cooperación descentralizada ahora, ¿eh? Yo tenía dos preguntitas muy concretas. Habéis hablado mucho de la oportunidad de la presidencia española de la Unión Europea en el relanzamiento, en levantar el perfil, ¿no?, de las relaciones Unión Europea-América Latina. No habéis mencionado, hemos revisado distintos sitios, ¿no? Y en todos los sitios casi no hemos hablado del espacio iberoamericano. Y me gustaría que una mención a eso. Porque creo que nos toca hacer una mención a eso, ¿no? ¿Hay algún hito, algún espacio? ¿Cómo se contribuye desde ese espacio iberoamericano al espacio más euro-latinoamericano, que ahora es el que queremos subir perfil?
Y después otra pregunta también muy concreta. En los esfuerzos, o sea, sabemos que tenemos poco presupuesto, ¿no?, de AOD para apalancar esas transiciones, esos cambios. Sabemos que podemos utilizar el AOD para apalancar inversiones. Global Gateway, me voy a referir esta tarde a sus potencialidades y también a sus riesgos. Pero también hay un elemento cuando hablamos de coordinación y armonización, ¿no?, que ahora José Antonio pues, se refería a la ir juntos, ¿no?, como sistema de cooperación española. ¿Qué pasa como sistema de cooperación europea? Que muchas veces sabemos que es comisión, es el presupuesto de la comisión, pero continuamos siendo el donante más importante porque ahí sumamos también los presupuestos de los Estados miembros. Pero no siempre los Estados miembros sabemos sumar lo suficiente a la hora de palanquear esos cambios, ¿no? Y de ahí las TIs y las Team Europe Initiative, ¿no?, en los países. A mí me gustaría preguntarte, Antón, sobre eso. ¿Qué ejercicios de coordinación estamos haciendo para sumar como equipo Europa, ¿no? Porque a ratos parece que, y sobre todo hacia América Latina, porque solas no podemos estar. Necesitamos que la cooperación francesa, que la cooperación alemana, que la cooperación italiana, necesitamos a otras cooperaciones también sumando. ¿Cómo les convencemos y cómo vamos de la mano? ¿Algunas? Sí, bueno, mi pregunta es bastante, breve, ¿no? Porque bueno, en parte Andrea ha mencionado, ¿no? O sea, todo el trabajo con defensoras de derechos humanos. O sea, yo lo que he hecho en falta en la cooperación es la falta de mecanismos realmente actualmente. O sea, que creo que en el pasado hubo más, ¿no?, para en situaciones concretas realmente hacer una apuesta, digamos, por sacar a personas que están en riesgo, que son claves, que están en un momento determinado. Y creo que la cooperación está muy maniatada con unos procedimientos absolutamente terribles que no corresponden con un diálogo político, con una cooperación, o sea, mucho más al día de los problemas que no caben en un marco lógico, en un cuadrito, o sea, porque va cambiando la realidad por meses. Y yo creo que las propias cooperantes, organizaciones se enfrentan a situaciones que no permiten esos marcos de planificación dar respuesta a situaciones que son muy urgentes y que exigen una apuesta, ¿no? Y también en ese sentido, ¿no?, también he hecho un poco creo que sería importante algunas iniciativas como la CICIG en Guatemala, que fue una iniciativa muy relevante, ¿no?, en el ámbito de la justicia. Bueno, pues que es algo que se ha cerrado y creo que España apoyó todo ese proceso y creo como que ese tipo de experiencias debería estar en la posibilidad de impulsarlo, promoverlo dentro de estas transformaciones que se quiere hacer en la cooperación. Y me gustaría escuchar cómo lo ves. Gracias. Preséntate, Manuela. Así, soy Manuela Mesa, soy directora del Instituto de Mospaz en la Universidad Autónoma de Madrid. Hola, Antón. Quería hacer una pregunta relacionada un poco con lo que estábamos hablando en la otra ponencia, ¿no? Acércate un poquito al micro, Enrique. ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Sí, vale. Una pregunta relacionada con lo que hablábamos en la otra ponencia de la necesidad de escuchar también a esos países que reciben cooperación, ¿no?, en este caso a la región. Y Andrea nos recordaba la necesidad nos preguntaba, ¿no?, cuáles son esos espacios en los que se coordinan esas iniciativas Team Europe, pero mi pregunta es más bien del otro lado. ¿Cuáles son esos espacios en donde escuchamos la demanda de la región y la alineamos con esa oferta por parte del Team Europe? Eso por una parte. Y luego la otra pregunta es que España ha sido siempre socio clave para la región, ha colocado a América Latina en Europa, ¿no? Y Europa a veces decía siempre España empujando por América Latina, pero ¿hay alguna otra alternativa más allá de España? Gracias. Bueno, muchas gracias. Preguntas muy interesantes. Andrea, tú hablabas estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho sobre el tema de la cooperación descentralizada.
Y yo lo decía un poco con esa terminología de que llegan a donde nosotros no llegamos. En parte porque ha habido momentos a lo mejor donde la cooperación española ha flaqueado en algunos temas, pues por orientaciones políticas que a lo mejor no son las que compartimos los actuales responsables. José Antonio yo creo que se refería al caso del proceso de paz en Colombia, pero en general pueden hacer cosas que nosotros a lo mejor, bueno, somos como ellos son más ágiles, nosotros un elefante más que le cuesta más moverse y que además despierta más miradas, ¿no? El que es verdad que, pero también por eso tenemos que estar coordinados. Muchas veces en los países nadie distingue cooperación vasca de cooperación española. Alguien va a decir, la cooperación española está haciendo X, Y, por eso hay que estar coordinados. Pero es verdad que tienen un margen de maniobra para hacer cosas que a lo mejor nosotros no podemos hacer. Y muy importante lo que dices de las ciudades. Y esto es una reflexión, claro, es que estamos reformando la cooperación española y estamos empezando pues, por los cimientos, pero esto está como en el primero y el segundo piso, ¿no? ¿Cómo podemos, y probablemente aquí no sea una cuestión ni de financiación por parte de la ECID, pero cómo podemos facilitar esos espacios para que las ciudades españolas, que lo hacen, en Barcelona es una de ellas, Madrid también, cómo pueden cooperar con ello? Y esto nos lo pedía, yo me reuní con la alcaldesa de Bogotá, con Claudia López, hace ahora unos meses, y decía, oye, intenten hacer algo, porque claro, yo vengo aquí, yo hablo con la alcaldesa de Barcelona, y claro, es que los problemas son los mismos, y nos gustaría, y tal. Y efectivamente tenemos que hacer esa reflexión. ¿Qué problema tenemos? ¿Cómo decir? Que hay 8.800 ayuntamientos en España, entonces necesitamos esa articulación a través de la FEM, con focos, en fin, hay actores, pero nuestros mecanismos administrativos son siempre complicados. Ahora, ese ámbito es fundamental en un país tan descentralizado como España, tanto el papel de las autonomías como también de las entes locales. Por cierto, incluso las diputaciones. Y por la pregunta de Carmelo, las diputaciones vascas hacen muchísima cooperación también, es muy importante. Y de nuevo, son, como decía José Antonio, las administraciones más cercanas a los ciudadanos. Entonces, en algunos ámbitos, oye, qué mejor que sean los que están más cercanos a los ciudadanos de aquí los que hablen con los ciudadanos de allá. Porque la Administración General del Estado, en fin, nosotros tenemos una política pública de cooperación que ejecutamos desde la ECID, pero en muchos ámbitos nuestros ministerios se han convertido en planificadores. Y eso está bien, y se puede hacer cooperación técnica con eso. Pero a la hora de ejecutar políticas públicas, sin las comunidades autónomas, sin los entes locales, no podemos, ¿no? El tema iberoamericano, yo me he referido un poco a ello, me refería en el ITER, hablaba de la cumbre de República Dominicana de marzo como una manera también de preparar la presidencia española. Ahí, sabéis, la cooperación iberoamericana, eso lo decía Rebecca Greenspan, es la gran desconocida del universo iberoamericano, pero hay realizaciones muy concretas. Me refería al convenio de la OISS en materia de seguridad social, pero hay yo creo que la cooperación iberoamericana tiene un gran potencial, sobre todo, si me permito, José Antonio, en el ámbito de la educación superior, de la cultura, etcétera. O sea, ahí, francamente, el que desde el ámbito iberoamericano nos planteáramos mucha más ambición en programas de becas, de intercambios universitarios, o sea, eso es por explorar. Hay un diseño institucional en el ámbito iberoamericano que a lo mejor no es el más adecuado. Pero sí os digo que el compromiso que tenemos nosotros con la cooperación iberoamericana es absolutamente estratégico, y lo decía, de todos los foros regionales, bueno, no lo decía, pero lo señalaba y ahora voy a ser un poco más claro, de todos los foros regionales que hay en América Latina, quizás el que haya funcionado mejor sea el iberoamericano. Y no sé en qué parte, y a lo mejor José Antonio tiene alguna idea, en qué parte esto se debe a la presencia de España y Portugal como un poco, y de Andorra, como una especie de elemento o válvula de escape de presión de muchos enfrentamientos que muchas veces tienen los países latinoamericanos. El tener aquí a estos tres actores. Yo, desde luego, en el ámbito de la cooperación latinoamericana, nosotros somos grandes, bueno, obviamente contribuimos financieramente de manera muy, muy decisiva. No queremos liderar, porque creo que, no queremos liderar. Queremos estar en el asiento del conductor, muy activos, pero en el ámbito iberoamericano creo que nos interesa que los grandes socios de la región, países sistémicos, lleven esto adelante. Y yo creo que ahora hay un nuevo PACCI, ¿no? Un nuevo plan a 4 años, y yo espero que estamos participando muy activamente con otros países iberoamericanos en esto, y yo creo que es absolutamente fundamental. Global Gateway, Cooperación Europea, alineamiento de las TEIs. Son ejercicios de coordinación que se han hecho en terreno. Yo
os confieso que cuando empecé a ver esto, digo, uff, qué complejo. Y cuando lo empecé a entender es cuando coordinadores míos sobre el terreno pues te lo empiezan a explicar y dicen, mira, ha habido un ejercicio, no os podéis imaginar, de coordinación de los Estados miembros en las distintas capitales absolutamente fascinante. Una pequeña crítica que se puede hacer a esto, y esto es lo que me decía, la pregunta también va un poco, la pregunta de Rita, es que a lo mejor no hemos escuchado tanto a los países miembros. O sea, ha sido un ejercicio muy interesante a nivel de los Estados miembros de la Unión Europea, a la hora de alinear nuestras prioridades, pero a lo mejor algo menos con los países socios. Hemos planteado una agenda de TEIS, como decía, muy centrada en lo digital y en lo verde, fantástico, pero a lo mejor menos en lo social. Y si hubiéramos preguntado algo más, más allá de España, a lo mejor alguno de los países beneficiarios decir, oye, bien esto, pero es que tengo unos desafíos en materia de protección social, de salud, etcétera, ¿no? Entonces, esos ejercicios han existido a nivel de sede, pero yo creo que es muy importante que exista a nivel de terreno. Y desde luego nuestra cooperación, la ECID en terreno, ha estado muy implicada, llevando también tratando de arrimar el ascua a nuestra sardina. Si uno ve las TEIs en América Latina, hay unas prioridades españolas muy claras, y yo también, por una cuestión de tipo práctico, de manejo de nuestros programas de cooperación, le estoy diciendo a los coordinadores que nos alineemos lo más posible, o sea, que tratemos de trabajar, aumentar las prioridades de las TEIs. Manuel ha hablado de defensores de derechos humanos, falta de mecanismo. Mira, esto es el tema de la repolitización de la cooperación, que yo lo digo y ya lo he dicho en 2 o 3 sitios, han levantado algunas cejas, pero yo creo que es muy importante. Estamos trabajando en contextos muy políticos. Nosotros tenemos cooperación en Nicaragua. Y tampoco quiero entrar mucho en detalles, pero estamos haciendo cosas que son más allá que financiar proyectos. Hemos sacado a alguna gente, por decirlo de alguna manera. Toca también el tema de los procedimientos. Esto es una de las cosas de lo que llamamos desburocratización que estamos también intentando hacer. O sea, necesitamos mecanismos de control, instrumentos de gestión, pero es verdad que lo que tenemos, el marco jurídico, por ejemplo, que tiene la Agencia Española de Cooperación, está pensado para la Agencia Española de Meteorología o para la Agencia Estatal BOE, pero nosotros trabajamos en el exterior, en contextos frágiles, con proyectos que muchas veces conocen dificultades, hay una guerra civil, una crisis humanitaria, en fin. No todo es horrible, pero tenemos que agilizarlos. Y el tema CICIG y tal, absolutamente fundamental, y ese es el tipo de cooperación que yo creo que hemos perdido, en parte también porque la región ha cambiado, pero volvemos a procesos de ese estilo. El gobierno hondureño ha anunciado una CICIG sobre la que quieren hacer con el apoyo de Naciones Unidas, y que estamos viendo. Es verdad que estos procesos no han sido todo lo exitosos que podían ser, y la experiencia es mixta. Y la cooperación española ha apoyado. Yo creo que también tenemos lecciones que hemos aprendido muy importantes que podemos compartir ahora con el gobierno hondureño, diciendo, oye, está muy bien. Claro, es que las comisiones contra la corrupción y por la integridad, lo que ha pasado con la CICIG es que tuvo mucho éxito en investigar casos de corrupción pasados, pero cuando la cosa se acerca a la realidad actual, pues empiezan los problemas. Y ahí, en fin, yo creo que claramente, o sea, es una lástima lo que ocurrió con la CICIG en Guatemala, y yo creo que todo el tema de Centroamérica creo que es el claro ejemplo de que tenemos que trabajar temáticas políticas. O sea, Oxfam Interbond fue expulsada de Nicaragua por hacer su trabajo. Es que esto está ocurriendo en muchos países de Centroamérica, siguiendo todos el mismo patrón, porque además con años de diferencia o con meses de diferencia van ocurriendo las mismas cosas, y nosotros no podemos penalizar 2 veces a los pueblos centroamericanos dejándolos sin cooperación. Tenemos que cooperar y tenemos que articular mecanismos. Entonces, si me permites brevísimamente, como reflejo de esa problemática, la ley ha incluido entre sus objetivos la defensa del espacio cívico, ¿no? Que antes no estaba en el 98. Porque sí, eso es muy importante, y no os podéis imaginar la cantidad de tiempo que pasamos con esto. Ahí, en Palestina también, sabéis que ha habido una acusación contra 6 organizaciones de la sociedad civil palestina, hemos estado en contacto con las ONGs,
Obviamente que a nosotros nos acusen de estar financiando actividades terroristas, pues nos resulta muy serio. Todas las cooperaciones europeas se ha investigado, no ha habido nada y ahora la Unión Europea acaba de reactivar la cooperación con todas ellas, ¿no? Entonces, este tema es muy importante porque hay un retroceso, me refería a ello, en la región de la democracia muy grande y esto tiene una implicación en nuestro trabajo. Tenemos que trabajar estos temas más, pero está teniendo un impacto en nuestras socias, no ya solo en las ONGs españolas que financiamos directamente, sino también en el espacio cívico y democrático en los países en donde trabajamos. Y esto tiene que ser una prioridad. La cooperación española tiene que trabajar con gobiernos, eso es muy importante. No podemos trabajar contra los gobiernos. Hay cooperaciones que trabajan sobre todo con sociedad civil y yo me creo que hay que trabajar con los gobiernos. ¿No? En algunos contextos es muy difícil y en algunos sectores y algunos países imposible, ¿no? Hay que trabajar con las capacidades institucionales, pero es muy importante el trabajo con la sociedad civil y nuestro papel como agencia no es solo financiar. Estos son alianzas estratégicas y eso también pasa pues, en momentos difíciles, el poner el peso de la cooperación española, de la política exterior española, de las embajadas de España para defender a los defensores de derechos humanos. Yo he estado en Honduras y os aseguro que la implicación de la cooperación española, de la embajada de España en procesos como el asesinato de Berta Cáceres o en situaciones de ataque a defensores de derechos humanos, a defensores del colectivo LGTBI, ha sido intachable para sentirnos realmente orgullosos, ¿no? Rita, escuchar a los países, muy importante, y el espacio yo creo que es en los propios países, por eso la presencia en terreno es tan importante y por eso en España nos lo hemos creído tanto, hay que tejer esas relaciones. También os digo una cosa, yo creo que esto no hay que llevarlo al límite y la cooperación española tiene que ser reconocible y yo creo que en parte cuando hablaba de problema de comunicaciones que también cooperamos con América Latina de manera tan natural que hacemos muchas cosas y no siempre hemos desarrollado una narrativa. De hecho, que yo sepa, José Antonio me corregirá, no hay un documento que explique la cooperación española en América Latina, por ahora. Vamos a intentar corregir eso de cara también a nuestra presidencia, porque de alguna manera explicar nuestra cooperación es explicar por qué hay que cooperar con América Latina. Y creo que hay que explicarlo en inglés y en francés, no solo en español, porque en español, o sea, si yo os pregunto aquí, ¿por qué cooperamos con América Latina? Todo el mundo lo ve naturalmente, pero voy a hablar con expertos en cooperación en Alemania y dicen, ¿qué hacéis? Si en América Latina, bueno, he estado en Suiza hace poco tiempo, firmamos un MOU con la Agencia Suiza de Cooperación, una agencia, por cierto, muy, como se dice en inglés, like-minded nuestra, tiene la ayuda humanitaria, la tiene dentro, trabaja temas de democracia también y tal, se están yendo a América Latina. Entonces, nuestro papel también aquí, de nuevo, es atar suena un poco violento, pero mantener a socios europeos en América Latina. Y lo estamos haciendo claramente con Francia y con Alemania, tenemos una relación muy buena con la AfD francesa y de hecho nos han pedido que hagamos un seminario conjunto 19 de septiembre, estamos ahora cambiando la fecha. Remy Riou, el director de la AfD, ellos tienen la necesidad de explicarle a su población, en realidad, por qué hay que trabajar en América Latina. Y nos han dicho, oye, vosotros nos podéis ayudar a hacer esa reflexión y va a venir Remy y un grupo de gente pues, a que le contemos cómo lo vemos nosotros. Porque la AfD no será nunca competidor nuestro y tenemos, sino socio y nos gustaría que Alemania y Francia sigan y hay que pensar también en pequeñas cooperaciones europeas de países que no tengan una cooperación muy grande que puedan tener interés. Los eslovenos, por ejemplo, les interesa bastante el tema de agua. Estonia son referencia internacional el tema de digitalización y gobierno digital. Oye, vamos a atraer a esta gente, no tienen grandes recursos financieros, pero a lo mejor a través de cooperación técnica pues podemos traerles. Alternativa a España con el tema de América Latina, ojalá. Yo creo que lo que ha ocurrido en Ucrania cambia un poco la perspectiva y creo que hay países que están teniendo como una mayor receptividad a América Latina, también por un interés propio. Las cadenas de suministro se están reconfigurando. Pues sabéis que América Latina tiene un gran potencial de producción de hidrógeno verde, gran productor de litio que se necesita para las baterías de los móviles y las baterías de los coches eléctricos. Bueno, igual no es, como se dice en inglés, for the right reasons, ¿no? O sea, pero a mí me vale. O sea, con tal de que haya países europeos que quieran que se vengan a trabajar en América Latina,
Desde luego España va a tener que dar el callo, y cuando España no ha dado el callo, cuando hemos flaqueado, nos hemos despistado, pero bueno, hemos dicho, bueno, América Latina, pero también tenemos un problema migratorio en el sur y tal, y no sé qué, ¡pum! Ahí inmediatamente ha venido el hachazo de los recursos presupuestarios. Así que tenemos que estar muy... España tiene ese papel, esa penitencia, si queréis, porque yo creo que... en fin, la cooperación con América Latina se defiende sola, pero España va a tener que seguir defendiéndola. Y yo creo que en este contexto geopolítico se va a entender más fácilmente. Y se entiende. Yo desde enero llevo yendo a Bruselas, he hecho 5 viajes, es el sitio que más he visitado desde que soy director de la agencia, he ido 5 veces. Desde septiembre del año pasado a ahora los European Development Days, aunque es verdad que había pocos representantes latinoamericanos, el discurso ha cambiado radicalmente, hay mucho mayor interés. Bueno, muchas gracias, Antón. Ha sido, yo creo que tan rico y tan intenso que se nos ha pasado el tiempo volando y ya son las 12:05, ¿no? Muchas gracias de nuevo, Antón, por tu gracia.